noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión de este sábado, en el que vamos a abordar pues, qué queda de las reformas constitucionales prometidas, esas por Pedro Sánchez, qué queda de la tesis, qué parte de la tesis está fetén hecha por el supuesto autor, qué parte no. ¿Qué va a pasar ahora, si va a ir al Senado, si sería mejor que fuera al Congreso? En fin, esto está absolutamente desquiciado, todo este asunto que le señala con el dedo, como pues poco ejemplar, como pues, un poco pillo por aquí, pillo por allá, tramposo el hombre, tramposo. Y luego también vamos a hablar de Los Ángeles de Pedro, que es este ramillete, a veces con bajas, pero claro, las que entran suplen con gran donaire la baja de la que se fue Montón, o, en fin. El caso es que se superan a sí mismas. Lola Delgado, que me tienen que contar, es la protagonista, la verdadera protagonista de esta semana, porque sus asuntos son de una gravedad extraordinaria. Nadia Calviño, que no parece que corresponda con ese prestigio que supuestamente traía de Europa. Bueno, y tantas, la Batet, la otra, la Carmen Calvo. Parece que Los Ángeles de Pedro, no sabemos de dónde la sacan, pero están que brillan por sí solas. Bueno, les presento a nuestros invitados esta noche para hablar de todo eso, que hay tela, bastante tela. Doña Bárbara Barón, ¿qué tal? Buenas noches, que se estrena usted en el programa Periodista de La Estrella Digital. Sí. Bueno, pues oportunidad tendrá de dar su punto de vista en todos los aspectos, como el resto de nuestros invitados. A mi izquierda, ¿ha visto cómo le he puesto a la izquierda? Sí, lo agradezco. Don Pablo Reyero, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Hoy usted y alguno más en la sala lo vais a tener complicado, porque defender la tesis de Pedro, yo le llamo la tesis de Pedro como la tesis de Nancy, un libro delicioso que recomiendo siempre descender, ¿verdad? Esta da mucho más juego, la verdad, la tesis de Pedro que la de Nancy. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, don Asís Timmermans, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, encantado de estar aquí, muchas gracias. ¿Y usted también sabe mucho de tesis? Bueno, no de las mucho, de verdad, pero de alguna. De las que se hacían antes, de las de verdad. De las que se hacían en el Congreso sé unas pocas. Ya. Bueno, don Iván Espinosa de Los Monteros, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Relaciones Internacionales de Vox, que a todo el mundo, a usted le dije que se dedica al analismo político, etcétera, ¿no? Vale, sí. Pablo, pues muy bien. Entonces ya estoy empatado con todos. Me falta presentar a don Miguel Ángel Ferrero, que es portavoz del Partido Socialista en Las Rozas. Las Rozas, sí. Bueno. Pues ya echamos a andar, con las presentaciones hechas, echamos a andar. Les decía yo antes, y vamos a ver algunas imágenes, de que el presidente del Gobierno, en ese acto un poco extraño de los 100 días, convocado pues, para que se apaciguaran las tensiones en torno a la tesis, pues entonces ahí se sacó el conejo de la chistera y ahí es donde dijo algo muy profundo: vamos a acabar con los aforamientos. Ojo que no dijo los vamos a reducir, ojo que no dijo vamos a ver qué hacemos, ojo que no dijo vamos a quitarlos para estos o para los otros, dijo vamos a acabar con los aforamientos. Yo ya me he perdido casi, porque al día siguiente era la vicepresidenta Carmen Calvo la que salía a decir, bueno, no, hombre, los vamos a reducir, claro, acabar, quién sabe, ¿no? Al día siguiente del día siguiente, hombre, es que los delitos de corrupción, no, eso es otra historia, ¿no? Aquí, bueno, los parlamentos autonómicos decían que eso es cosa suya, que a qué viene este señor presidente del Gobierno de España a meterse en sus asuntos. Y al final hemos quedado en que, parece que hay una suerte de intento de reforma constitucional que los más optimistas dicen que no va a ir a ninguna parte. Pero en cualquier caso está sobre la mesa, parece que con el acuerdo de algunos, ya veremos si terminan de ponerse de acuerdo en el contenido, que es lo nuclear, porque, oiga, si de acuerdo con acabar con los aforamientos estamos todos, pero cuál es, cómo y de qué forma, eso ya es otro asunto. Bueno, quiero que escuchen al presidente del Gobierno con ese órdago a la mayor de que voy a acabar con los aforamientos. Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Bueno, hasta el fan seguidor número 1, Pablo Iglesias, que bueno, esta semana ha tomado cierta distancia porque tildaba de cutre la tesis del presidente y empezaba a ponerle pegas a su aquiescencia con el plan que tiene el Gobierno.
Y las pegas se fundamentan en que él quiere que la familia real sea la primera que pierda el aforamiento y no parece que el PSOE esté pensando en ello. Vamos a escuchar a Iglesias. Creo que es impresentable decir que tienen que acabar los aforamientos y excluir de esos aforamientos, en este caso, al jefe del Estado, ojo, para actos no refrendados por ministros. En los actos en los que el rey es refrendado por ministros o por el presidente del Gobierno, tiene lógica que sea irresponsable, pero en el resto de los actos es inexplicable en democracia en el siglo XXI que esto siga ocurriendo. Esperamos que el Gobierno lo reconsidere, si no, no podrá contar con nuestro apoyo. Bueno, señores, ¿qué opinan del conejo en la chistera? ¿Qué opinan de estas reformas constitucionales? ¿Les ven futuro? ¿No? Les recuerdo que va a haber elecciones municipales, que son las importantes, y autonómicas en junio, que ahí hay mucha tela que cortar, ¿ya me entienden? Y que estamos todos en clave preelectoral. Don Iván. Bueno, yo haría varias observaciones, ¿no? La primera es que este es un gobierno que yo creo que está improvisando muchas cosas. Incluso cuando habló de los aforamientos, el presidente lo contó de una manera como si alguien se hubiera contado la noche anterior y hubiera descubierto, oye, que esto se puede hacer en cuestión de unas semanas, me lo han dicho, ¿no? Necesito algo. Necesito algo para contar, y además necesito algo para contar que no tenga, digamos, un componente económico. Es decir, el gobierno está gobernando con los presupuestos del Partido Popular. No es todavía previsible si va a poder o no sacar unos presupuestos nuevos el año que viene o tendrá que prorrogar los que tiene, de manera que no muchas de las decisiones que tome pueden tener coste económico. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan decisiones que no tengan coste económico, que sean de ámbito ideológico, que sean además divisorias. Esto es una técnica que introdujo Zapatero en sus años, que era buscar todo aquello que pueda dividir a la izquierda y a la derecha, y siempre, por supuesto, poniendo a la derecha como los muy malos, ¿no? Por eso el tema de Franco, por eso el tema de la familia real que saca Podemos. Empezaremos seguro pronto a escuchar hablar de la Iglesia y de la financiación de la Iglesia. Ese tipo de cosas que de alguna manera amalgama a la izquierda, separa a la derecha, no tiene coste económico y no tiene que pasar por presupuestos, sino que va por otro camino, ¿no? Dicho eso, el tema de los aforamientos. Yo creo que los aforamientos en su día se pensaron por un motivo, y el motivo es que hay que proteger a las capas más altas del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, pues del riesgo de que cualquiera pueda estarles haciendo perder el tiempo a sus miembros con querellas que quizá no tengan fundamento, ¿no? Eso, que tenía un sentido y que además debería existir en un ámbito limitado, pues se ha ido extendiendo infinitamente, y hoy tenemos pues más de 1000 personas aforadas, lo cual sin duda es una locura. Sí tiene sentido, como digo, que los ministros, el presidente del Gobierno, los miembros del Consejo General del Poder Judicial y los miembros del Congreso y del Senado pues tengan una cierta protección. No quiere decir que no se les juzgue, quiere decir que tengan que tener una protección especial para que no cualquiera les pueda hacer perder el tiempo. Pero de nuevo volvemos a lo mismo, es decir, no lo tienen pensado, no saben cómo hacerlo. Podemos ahora exige que el rey y la familia real, que el rey también se le quite el aforamiento. El rey no tiene aforamiento, el rey es inviolable, que es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, la improvisación, la falta de convicciones y la falta de planificación sobre lo que van a hacer, las ocurrencias que van saliendo y luego las consecuencias de que esas ocurrencias no están bien pensadas. Bueno, está claro que lo que pretendía es que se hablara menos de la tesis doctoral y que se hablara de otra cosa, y esta le vino bien. Duró poco tiempo el asunto, doña Bárbara. Sí, yo estoy muy de acuerdo con mi compañero. Creo que improvisa este gobierno y que es una profunda irresponsabilidad modificar la Constitución en un momento en el que el Gobierno es tan débil y no hay un consenso mayoritario. No estamos hablando de una ley más o menos importante, que ya me parece mal cambiarlas al tuntún como leyes de educación. Hemos visto que cada gobierno coge y la cambia. Es que estamos hablando de una Constitución de todos, y que una Constitución es una ley que tiene que tender a futuro. No podemos tener una Constitución cada 4 años, cada 6 años o cada vez que al gobierno de turno, me da igual que sea de derechas o de izquierdas, se le ocurra una nueva gracia. Lo que pasa es que además de eso han intentado el truco este también para acabar con la ley de equilibrio presupuestario, que es una ley que es muy buena, entiéndanlo, para las clases medias y las clases bajas en nuestro país, porque eso de no gastarse más de lo que uno ingresa, al final a quien favorece es a los débiles, no a los poderosos. Efectivamente, lo de la ley de equilibrio presupuestario, que no se supo vender en el momento en el que se hizo, no se puede utilizar como una medida populista ni como una medida para ganar votos en clave electoral, y es que parece que al final en política vivimos en una campaña permanente de marketing.
Yo la ley presupuestaria estoy de acuerdo contigo. Yo en mi casa no gasto más de lo que ingreso porque me endeudo. En un Estado debería ser igual. Claro, pero este es el cemento que dirige la nave de Pedro Sánchez y sin es una ese medida muy grande para ganar votos. Podríamos llamarle ungüento amarillo, pero le llamamos cemento por no ofender a nadie, pero sin esa capacidad de gasto va a ser difícil y además yo sinceramente creo que va a estrellarse contra las rocas con el PDeCAT y con Esquerra con los presupuestos, pero bueno, habrá que esperar y ver. Sí. Miguel Ángel. Bueno, yo en absoluto, vamos, no solo no estoy de acuerdo, sino no estoy de acuerdo en absoluto con lo que habéis comentado, ¿no? En cuanto al aforamiento, es una reforma constitucional querida por la ciudadanía, querida por todos los españoles. Es una reforma que además parece ser que tiene un consenso parlamentario bastante sobrado. Es algo que hemos estado demandando, yo creo que la ciudadanía desde hace bastante tiempo, que nos igualemos a Europa, que el juez predeterminado por la ley, el juez natural, el que nos tiene que tocar a cada uno, sea el que nos juzgue. Porque no tiene sentido, no tiene mucho sentido un país que tiene no unos pocos más aforamientos que el resto, exponencialmente más aforamientos que el resto. Y eso es lo que sucede en España. Hay países que no tienen ningún aforamiento, ninguno, en las cercanías de casi prácticamente en nuestras fronteras, ¿no? Podemos hablar de Alemania, de Francia, de Inglaterra. En fin, esto es algo, lo del aforamiento es algo que se puso en marcha en la transición y quizá en ese momento pues tenía algún sentido. Hoy en día yo creo que es el momento de llegar a ese cambio. Y por eso yo creo que acabar con los aforamientos de los políticos es algo que se está demandando por toda la ciudadanía y creo además que va a ser una modificación que va a encontrar un consenso absoluto por parte de todo el arco parlamentario. Es más, yo escuchaba al Partido Popular hablar mal de la reforma propuesta por el presidente del Gobierno y al final decir que estaba de acuerdo. En fin, bueno, eso tampoco es garantía de gran cosa, pero déjame introducir que eso en cuanto al aforamiento, si no cortamos esa ligazón que hay entre política y jueces en los tribunales superiores de justicia de las diferentes autonomías, no vamos a ninguna parte, ¿no? El problema no es tanto el aforamiento como el control que la política tiene en este país de tantas y tantas cosas. Se llamen universidades, se llamen jueces, se llamen fiscales, se llamen, ¿no? Al final resulta que ese es el problema. El problema con el que nos encontramos es que un juez que tiene que encausar o no a un presidente autonómico sabe que depende de él, que es el que le ha llevado a ser el juez de ese superior de justicia, por ejemplo, de mi tierra, ¿no? Donde se ha visto varias veces este asunto. Eso es terrible. Creo que se va a tratar esa reforma y no es la primera vez que yo doy mi opinión sobre este asunto. Yo creo que los presidentes de los distintos órganos judiciales, tanto de los TSJ como de la Audiencia, como del Tribunal Supremo, las distintas salas, que son elegidos, son funcionarios que son elegidos de una manera distinta al resto de los funcionarios. No hay ningún funcionario que sea elegido así. Es una elección ad hoc, solamente para este tipo de puestos. Digo los presidentes, las salas se eligen de otra manera. Yo creo que eso requiere también de un estudio y un cambio para este país, que el mérito y la capacidad tiene que estar por encima de todo. Pero lo que no creo que los jueces elijan los jueces, y menos el órgano de gobierno que les tiene también que gobernar a ellos. Creo que eso hay que trabajarlo de otra manera. Pero claro, si el Consejo General del Poder Judicial no pudiera elegir de esa manera tan rara, porque no se da en el resto no se da nada más que para los presidentes de las salas de ciertos órganos judiciales, no pudiera elegir ad hoc sin tener que justificar el mérito y la capacidad, aunque lo haga, aunque lo justifique, pero no tiene por qué hacerlo, pues posiblemente nos encontraríamos con que los problemas dejarían de existir y con que de esto dejaríamos de estar hablando. Pero termino. El aforamiento, para empezar, con la propuesta que ha hecho el presidente del Gobierno, es una propuesta valiente y es una propuesta que estábamos demandando a la ciudadanía. Dejemos también que las cosas buenas que se están haciendo, pues que también... Bueno, habrá que ver cómo se concreta, porque ayer era corrupción no entra, hoy corrupción sí entra y mañana al final veremos en qué acaba quedando todo esto. No era por lo de la corrupción, Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos.
Bueno, estábamos valorando las reformas constitucionales. Asís, tú todo. Yo me estaba muriendo de risa. Perdón. Miguel Ángel. Yo me estaba muriendo de risa. Me hacía mucha gracia. Me estoy haciendo mayor, porque ya hay cosas que veo y que ya he visto anteriormente. Entonces, eso es que he visto demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Y con todo respeto, cuando los políticos, de repente el presidente del gobierno toca el pito, se ponen firmes y empiezan a decir cosas que los días anteriores no solo negaban o discutían, sino que no existían. No, vamos a ver. Hablando completamente en serio, la reforma propuesta por Pedro Sánchez es que no es ni buena, ni mala, ni regular, es mentira. O sea, es una burda mentira sencillamente para distraer la atención en un momento difícil para el gobierno. Si el gobierno con menor apoyo parlamentario de toda la historia desde 1977 quiere una reforma constitucional, hombre, antes la habla con alguien, ¿verdad? No hace una propuesta ahí en el Parlamento o busca ese sentir popular para conectar directamente con las masas, que eso me suena un poco bolivariano. No, es mentira. Lo reprochaba ayer Iglesias. Pero, es decir, el montón, el plagio, la tesis, ¿qué hacemos? Redondo, Iván, una reforma constitucional en un tema popular. Es mentira, y no solo es mentira, sino que es una mentira que puede tener unas ventajas, porque claro, si alguien miente, cosas como la tesis doctoral, etcétera, es complicado y casi todos son desventajas, salvo la obtención fraudulenta de una tesis doctoral. Pero si alguien miente de una propuesta como la de las reformas constitucionales, puede tener ventajas. Por supuesto, Pedro Sánchez no quiere una reforma de los aforamientos, cosa, por cierto, que ni siquiera hemos empezado a hablar del hecho curiosísimo de que no fueran a estar aforados los miembros del Congreso Español y sí, por ejemplo, los del Parlamento de Murcia. Vamos, quiero decir, por no despreciar los del Parlamento de Cataluña, por ejemplo, o algún otro parlamento. O el andaluz. Sería muy curioso. Pero es mentira, es mentira. ¿Qué ventajas le va a proporcionar o quiere que le proporcione el gobierno? Bueno, una de ellas, desde luego, que no se hable de ese gobierno desastroso, extremista y friki. Yo, cuando escuché a la ministra de Sanidad el otro día hablar de homeopatía, ya decidí que eso era un gobierno friki, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. Quiere distraer la atención en primer lugar. En segundo lugar, quiere dividir. ¿Cómo va a dividir? Le sabe perfectamente. O sea, no es que no haya hablado con la oposición para proponer una reforma constitucional teniendo 85 diputados. No, es que ni siquiera ha hablado con todos sus socios. Sin embargo, puede sacar alguna ventaja. Quedar, desde luego, como el que quiere acabar con los aforamientos es mentira. Todos sabemos que es mentira, ahora que no nos oye nadie. Poner al PP cuando se oponga, pues porque no lo tiene usted claro. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay que Podemos queda bien porque dice cómo no vamos a desaforar a la familia real. Los otros quedan bien porque hablarán de su negociado. Es mentira. Quiero decir, ¿eso a quién puede beneficiar? Al presidente del gobierno y dividir a la sociedad española. Y sencillamente vamos tirando. Y el hecho es que vamos tirando y se ha demostrado en el Parlamento que el presidente del gobierno ha mentido reiteradamente, y no solo eso, sino que aparentemente ha puesto al equipo de Moncloa a manipular un programa informático y a dar una información falsa según la propia empresa. Ahora vamos bien, pero que todo eso, ¿cómo se distrae la atención de todo eso? Vamos a hacer una reforma constitucional con 85 diputados y en 60 días. Y ahora de repente todos los políticos del Partido Socialista en este caso, pero bien, podrían ser de otros partidos, y lo mismo harían los del Partido Popular tipo Martínez Maillo, se ponen firmes y de repente... Yo estaba a punto de proponer una reforma constitucional porque el pueblo lo demanda. Seamos serios. No, todavía se puede superar eso. Sí, yo ya seguro. lo había propuesto en el año 2014. Reyero. Sí. Bueno, yo haría algunas preguntas, trasladaría algunas preguntas a mis compañeros de mesa. Primero, ¿qué se está haciendo en otros países en relación con el aforamiento, es decir, derecho comparado? Otra pregunta, ¿nos parece razonable que a un político le juzgue un juez diferente al que juzga a otros ciudadanos? Entonces, creo que todos los miembros de esta mesa y la mayor parte del Parlamento reconocería que en otros países se está yendo a menos aforamientos y no parece razonable, parece muy difícil explicar a los ciudadanos que a un político le juzgue un juez diferente al que juzga a un abogado, a un periodista como usted, a un funcionario o a un tendero. Entonces, esto es lo que hay que explicar a la gente. Entonces, los partidos que digan que no a esta reforma, pues que lo argumenten. De momento, esta semana hemos oído al Partido de Ciudadanos decir Pedro Sánchez, bienvenido a la reforma de los aforamientos porque es una propuesta nuestra. Por tanto, difícilmente va a decir que no. Podemos, es cierto que ha introducido matices, que quiere que sea una reforma que afecte a más personas, que afecte a la Casa Real, y luego el Partido Popular pues
vamos a ver cómo se pronuncia, ¿no? Es decir, tendrá difícil explicar al electorado que rechace los aforamientos. Esto es la ilustración de que se tiene que hablar de la propuesta esa y no de lo que ocurriría, por ejemplo, en Alemania, donde no hay aforamientos, mejor dicho, hay 2 personas aforadas en toda Alemania, en vez de hablar de qué harían en Alemania cuando se demuestra en el Parlamento en el mismo día, primero, que el presidente del Gobierno ha mentido al Parlamento y segundo, que ha falsificado su tesis doctoral en el dudoso caso de que lo hubiera hecho él, cosa que está claro que no ha sido así. Bueno, pero en Alemania habría dimitido y habría dado paso a otro presidente serio que propusiera a lo mejor una reforma de los aforamientos. Ahora entramos en el asunto curricular del presidente del Gobierno, con algunos desmentidos que no tienen que ver con la tesis doctoral, pero que no hay que olvidar. El primero, el máster en liderazgo público del IES, que tuvo que salir un alumni a decir nein. Luego, la condición de jefe de gabinete de la oficina en Bosnia de Naciones Unidas, cuyo representante, el español, el diplomático español Carlos Westendorf, dijo: no es verdad, que sí, hombre, trabajó allí, pero de jefe de nada, nunca. Y lo tercero ha sido su pase por la Universidad George Washington, que no, al pobre George Washington parece que no le ha hecho mucha gracia y ha mandado algún emisario a revolver papeles y a demostrar que por su dentadura no. Que eso se lo ha inventado alguien, pero que desde luego no es cierto. Bueno, ya entramos en la cosa de la tesis. La cosa de la tesis, ¿en qué momento se halla? Pues se halla en el momento en el que la empresa elegida y pagada con dinero público por Moncloa para ver qué parte de la tesis podía ser plagio y cuál no, ha tenido que desmentir a Moncloa y decir: oiga, no es el 0,98, sino que es el 21%. Por cierto, nos ha aclarado por qué Moncloa tiene que atender ese gasto de dinero de todos, pero bien. Estamos que el 25% de la tesis está plagiado, ya saben que hay coautores reconocidos, otros no tanto, que hay documentos BOEs, hay documentos del Ministerio de Industria que aparecen en la tesis y en el libro, donde también aparecen cosas simpáticas, divertidas, pero que dejan pues triturado académicamente a Pedro Sánchez. Una de ellas, confundir los billions americanos por los miliardos nuestros, ¿no? Claro, entonces resulta que las cosas casi no se podrían pagar con esos planteamientos, ¿no? Bueno, cosas muy llamativas. Algunos, yo sé que algunos de ustedes, estoy mirando a Asís concretamente, tiende a pensar que es que ni se leyó la tesis. Que como el mundo... Puedo demostrarlo. Puedes demostrarlo, perfecto. Que como el mundo de la política está absolutamente invadiéndolo todo, también ha invadido el espacio universitario, el privado y el público, y resulta que allí llama un tío un día y dice: a mi niño, gratis total. Y lo aupan a la condición de doctor o de almirante del mar océano. Da igual, no hay mayor problema. Bueno, vamos a ir viendo las noticias que han aparecido del plagio. ¿Quién quiere abrir el fuego? ¿Tú? Venga, sí. Miguel Ángel. No, yo quería comentar que ni es mentira, como se ha dicho, que el presidente del Gobierno haya propuesto y vaya a poner en marcha la disminución de los aforamientos, desde luego la de todos los políticos nacionales, la del Parlamento de España, tanto de senadores como del Congreso de los Diputados. Es verdad. Digo porque se ha dicho que es falso, no es falso. Además, pero no es falso. Lo ha dicho y yo estoy convencido que lo va a conseguir. Por lo que he oído Ciudadanos, además hizo una moción, Ciudadanos, que va en el mismo sentido, incluso más allá, lo cual el Partido Socialista votó a favor. Pero Miguel Ángel, estábamos hablando de la tesis. Sí, no, pero digo que ni eso es falso, ni la tesis es falsa. Hay mucha diferencia. O sea, tú estás en esa tesis de que es mala, pero no falsa. No, yo no la he leído. A mí seguramente, si lees alguno de mis trabajos universitarios, hasta yo mismo me puedo echar las manos a la cabeza de mis trabajos universitarios. Porque, desde luego, no es lo mismo con la experiencia profesional que lo que pones en un trabajo universitario. No tiene nada que ver. O en un documento que haces ante un tribunal. Una tesis, que es un trabajo... Hecha hace 6 años, no hace 60. No, pero es un trabajo universitario. Publicado hace 6 años. Sí, un trabajo que no estás haciendo con miras a ser presidente del Gobierno, es lo que quiero decir. No, que va. Pero un trabajo con miras, investigador. Con miras como les hice yo, como mis trabajos que he hecho yo, que seguro... Tú no has leído la tesis, pero crees que no es falsa, tampoco... No, es que la falsedad... Vamos a ver, la falsedad...
Vamos a ver. La falsedad, como el fraude de ley, hay que demostrarlo, dice el Código Civil, ¿no? ¿Por qué dijo Miguel Sebastián eso hay que era falsa? demostrarlo, si no, ¿Por qué dijo Miguel se tiene Sebastián que era esbardar. falsa? Perdona, ¿por qué dijo que era falsa? Miguel No, Sebastián? dijo que se la habían hecho... Yo no le he oído decir a Miguel Sebastián que fuera ¿Por qué una 20 tesis personas falsa? dijeron que vieron y escucharon a Miguel Sebastián decir que esa tesis no la había escrito el Yo presunto no les he doctorando? escuchado a esas 20 personas decirla. O sea, yo creo que sobre esto se está abundando haciendo una bola de algo que no existe. Algo que no existe, precisamente es la tesis. para no hablar que decimos, no, es que no se está, el presidente del gobierno intenta tapar, pero ¿qué va a intentar tapar? Los 10 millones de euros que ha aprobado para los 60.000 niños para que puedan ir a los comedores y para acabar con la pobreza infantil, eso es lo que está intentando tapar. Todas las medidas para quitar el impuesto al sol, que ya sabéis que el trámite administrativo... Ya no existía ese impuesto. No, pero... Ya no existía, lleva 3 años sin existir. No, bueno, No, ¿cómo que lleva 3 años sin existir? Que se lo pregunten a los que querían poner una placa solar. Te lo aseguro. Que les podía venir el inspector a casa y además se quería probar aquello de la patada en la puerta. O sea, aquello fue algo increíble. Sabéis de lo que hablamos, ¿no? Sí. De la patada en la puerta para ver si tenía el la impuesto al sol no sabe mucha gente es que ya lo estamos, que es, por cierto. Sí, estamos solamente no en hablando de España. la tesis. Bueno, vamos a la tesis. No, sí. pero yo os niego la mayor. Pero yo os niego la mayor. Es que no es que el presidente del gobierno esté haciendo algo para que no se hable de su tesis, no, está gobernando. No, está gobernando. Y lo que se está haciendo a sensu contrario desde el otro lado es el que está lo que se está haciendo es hacer ruido. Lo que se está haciendo es ruido para que no salgan a la luz lo que está haciendo, las propuestas que se están haciendo, no solamente con eso, sino propuestas con un gobierno que he visto que vamos a hablar ahora de ello, un gobierno feminista, un gobierno que cree en las mujeres, un gobierno que está en la homeopatía. En la homeopatía, por ejemplo. Bueno, no sé. Pero es que no ha hecho su tesis doctoral, es que ha mentido al Parlamento. Pero ¿y eso dónde está? Entiendo lo que tú dices. Yo le escuché el otro día decir... ¿Quién lo demuestra eso? De hecho, no, mira, es que lo evidente no necesita demostración. Le escuché al presidente decir el otro día en el Parlamento que su tesis doctoral estaba publicada y accesible a todo el mundo y 2 días después anunciar que la iba a publicar y hacer accesible a todo el mundo. Yo creo de verdad que cuando... Mira, ¿conoces una maravillosa obra... ¿No estaba accesible? No, ¿conoces una maravillosa obra de un maravilloso y viejo cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, que es muy gracioso porque sabes que es un hombre que decide escribir el Quijote? No una versión del Quijote, sino el Quijote, y efectivamente escribe exactamente palabra por palabra el Quijote. Se comparan 2 textos y entonces lo que exactamente idéntico es lo que en un texto es claramente el texto de Cervantes, lo que en otro texto idéntico se nota, por supuesto, el tono humorístico, etcétera, de Pierre Menard. Bueno, pues a esos 2 textos idénticos les pasas un programa informático, por cierto, según la empresa propietaria, manipulado, y de repente esos 2 textos idénticos ya, ¡puf!, no hay plagio. ¿Por qué? Porque ni siquiera el plagio es de obras mayores. El plagio se ha producido mediante fusilamiento directo de informes de trabajos públicos que se han cortado y pegado hasta tal punto que ahora, cuando vengan, si quieres te doy ejemplos sonrojantes, como el simple hecho que demuestra que no ha leído la tesis Pedro Sánchez de llamar a su amigo Ricky Rubio a la vez que le llama Ricky, bien escrito por Twitter, en su maravillosa tesis doctoral, una tesis que se revisa al detalle. No sabe escribir Ricky. ¿Sabes por qué? Porque no la ha escrito. Bueno, vamos a escuchar al presidente del eso gobierno con su primera explicación pública sobre este asunto, diciendo que, bueno, si acaso ha habido un fallo en una reseña, luego habló de que todo esto eran fake news, que me están haciendo aquí ruido, y al final quedó desacreditada incluso los servicios de prensa de Moncloa, que decían que solo se había plagiado el 0,98% y les tuvo que salir a desmentir esta empresa especializada en ello, diciendo que no, que era el 21% y que ya estaba bien de vacilar. Que no son con plagios, que no es plagio. Sin contar el los textos 21% habla, lo que ha dicho la empresa, habla de coincidencias. Es que no. Es que no es que el 21% de la tesis, según la empresa, que hay otros que han visto otros números, pero bueno, hay quien... Y que además la propia empresa habla de que hasta el 25% de coincidencias no tiene el más mínimo problema. Lo dice la propia empresa. No son plagios, son textos iguales, reproducidos como propios en una tesis. Quiero escuchar al presidente del gobierno, a ver si podemos. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Bueno, oiga, no, advertencias y matonadas las justas. Si le han pillado en renuncio, pues tendrá que aguantar como cualquier hijo de cristiano. Por cierto, a mí no me parece bien que comparezca en el Senado porque seguramente los pillará dormidos. Allí pasan dormidos buena parte del año. Donde tiene que ir es al Congreso. Su obligación es o a los españoles o al Congreso, a sus representantes. No, al Senado a mí no me vale mucho, ¿eh? Pero bueno, hombre, ya admitiría al Senado si no hay nadie mejor, ¿eh? Me explico, ¿verdad? Vamos a escuchar a Rivera a propósito de esto. Aquí hay una sombra de fraude que atrapa al presidente de gobierno, que acorrala al presidente de gobierno, y hay dos opciones: que el presidente de gobierno no dé la cara, se esconda y todavía complique más la situación de la credibilidad del gobierno, o que el presidente de gobierno acceda a una comparecencia pública en el Congreso, que es lo normal. Quiero recordar que la señora Cifuentes pedimos su comparecencia y finalmente se apoyó. Y quiero recordar que Sánchez apoyó la comparecencia de Cifuentes. Bueno, la apoyó, incluso pidió la dimisión antes incluso de que compareciera. Yo no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que comparezca. Estoy pidiendo que dé la cara y que no se esconda. Bueno, nos queda escuchar quizás la más llamativa que demuestra cómo ha ido pululando este asunto a lo largo de los días. Creo que fue el jueves cuando Iglesias, el principal aliado del gobierno de Sánchez, decía que todo esto del libro y de los plagios y de la tesis estaba resultando un punto cutre. Y es verdad. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente. Claro, no dijo cómo consiguió él ser profesor honorífico de la Complutense a los 35 años, ni Manuel Azaña. Reyero. Sí, vamos a ver, cualquier afirmación que se haga hay que demostrarla. Es decir, si se dice que ha plagiado, hay que demostrarlo de una manera objetiva. Si se dice que la tesis la ha escrito otra persona, Ocaña, que lo ha desmentido en un comunicado, hay que demostrarlo. Y si se dice que es de mala calidad, pues habrá que pasar por un tribunal académico. Eso ahora ya no hace falta demostrarlo porque algunos no la hemos leído y tenemos nuestra opinión. Bueno, en cualquier caso, las opiniones tienen un valor y los hechos, las pruebas tienen otro, ¿no? Entonces, en España hay que mejorar una serie de cuestiones, entre ellas la transparencia de los trabajos académicos. Hay una plataforma del Ministerio de Educación, plataforma Teseo, donde se registra la información de las tesis. Solamente 3 diputados tienen publicada íntegramente su tesis en esa plataforma. No, los demás es una información incorrecta. En la plataforma Teseo tienen 3 diputados. Pero Pablo, ¿da completa la información o me obligarás a desmentírtelo como hice ya hace unos días? Si me permites, continúo. Es cierto que en otras páginas web, plataformas de universidades, hay otras tesis publicadas, pero quiero decir, porque sería razonable... Son anteriores a la propia gestación del Teseo. Teseo tiene información de tesis del año 1976 y sería razonable que los legisladores publicaran íntegramente su tesis en Teseo. ¿Y por qué en Teseo, perdón, y no en...? Bueno, que lo hagan también en su universidad privada o pública, pero que lo hagan también en Teseo. Hay un registro en el Ministerio de las tesis doctorales, no pasa nada. Pero no parece, ya digo, no parece razonable que no se aproveche Teseo para esto. Y luego, por otro lado, vamos a ver, a mí me parece muy bien que se analice y que se haga un escrutinio de toda la biografía académica y profesional de Pedro Sánchez, porque es un cargo público, y de los demás políticos. Al mismo tiempo, también creo que hay que darle el beneficio de la duda. Es decir, él ha dicho que ha habido un error puntual, bueno, que se revise el libro y que se vean si hay más errores. Pero para mí no tiene el mismo valor si es un error puntual, es decir, que no se ha citado un documento, la conferencia de ese diplomático, que si hubiera más documentos sin citar, igual que no tiene el mismo valor que te hayan convalidado una asignatura irregularmente a que te hayan convalidado 18 asignaturas. En el primer caso podríamos pensar que hay un error administrativo, pero en el caso del señor Casado es llamativo que haya habido 18 convalidaciones. ¿Por qué son llamativas 18 convalidaciones? La Fiscalía ha decidido, ha escrito que no cree oportuno investigarle en el Supremo. Ayer, eso ocurrió ayer, lo digo al hilo porque ha salido el nombre de la Fiscalía de Madrid y la instructora de Madrid Supremo, también. Una de las partes en este incidente... Como sabes, está organizado jerárquicamente. La Fiscalía del Supremo, con un fiscal bastante duro, pues cree que con esos datos hay prescripción o lo que sea, no es necesario continuar
la inquisitoria sobre el máster. Ojo que un máster también tiene un valor, y una tesis doctoral que convierte a futuro al aspirante, al doctorando, en doctor. Y con eso antes se abría la puerta a la docencia en las universidades, ahora, mira, fue la ministra Calvo la que acabó con aquello, pero con tantas cosas, ¿verdad? ¿Pero qué es una convalidación? Pero es mucho más relevante una tesis doctoral que un máster. Esto Pero no son cabe dos duda. asuntos separados. Uno es el máster y otro es la licenciatura y la convalidación, ¿no? Digo por separarlos porque no son lo mismo. Uno de ellos, hoy el fiscal del Tribunal Supremo ha dado su opinión. Por cierto, en mi opinión, ha hecho una valoración global. Ayer dio su opinión e hizo una valoración global de la prueba. Lo que se le está pidiendo, lo que se está pidiendo, y que ya veremos lo que dice el tribunal, lo que se está pidiendo es que se diga si con los indicios que existen se debe investigar o no. Y ya hace una valoración global sin haberse procedido a esa investigación. Por lo tanto, yo tengo mis dudas sobre el escrito que ha hecho el fiscal. Eso en cuanto a eso. Pero la convalidación que preguntabas hace un momento, cuando hablas de la convalidación, que es una convalidación, bueno, lo que sabemos es que la mitad de la carrera, la mitad más o menos de la carrera, la aprobó de la carrera que hizo Casado. Es que no sé qué carrera hizo. Yo tampoco, no estaba. O sea, que no sabes en realidad cuáles se convalidaron y de qué carrera. De la carrera que se está tratando en todos los medios de comunicación. Yo creo que fue Derecho la que estudió. Sí, yo creo que fue Derecho. Pero vamos, no me consta. Yo no me lo he encontrado en los estrados. Pero yo a Casado no le encontré en estrados. Ya, pero es que se habla sin saber. Ruego que yo digo que a Casado no me lo encontré en estrados, pero a lo mejor ha ido. Ruego que nos concentremos en el presidente del gobierno, porque es que lo otro a mí me va a valer bastante menos. Bárbara. Yo quería hacer 3 matizaciones muy breves. La primera sobre lo que estamos hablando de la tesis. No se sabe si se ha plagiado, si se lo ha hecho el Ministerio de Industria o si la ha hecho Pedro Sánchez mismo. Lo que sí que es cierto es que Pedro Sánchez está argumentando o justificándose en errores de citación, en errores de referencia a fuentes, para intentar salvar esas discrepancias que están sacando los medios. Cuanto menos lo que se demuestra es que esa tesis no se merecía un sobresaliente cum laude, porque una tesis que está mal referenciada, una tesis doctoral, no puede tener la máxima calificación en el mundo académico. Por otra parte, comentabas que cuando hizo la tesis realmente esa tesis no estaba orientada a ser presidente de gobierno, que él no lo sabía, que fue hace 6 años. Ya, pero es que la élite de la ciencia, de la cultura y del progreso siempre ha estado en la universidad y los máximos representantes de ello son los doctores. Me parece mucho más grave que un doctor mienta o falsee una tesis doctoral que lo haga un presidente de gobierno. Pero es que ni ha mentido ni ha falseado. No está demostrado, es que eso hay que demostrarlo. No, sí, en caso de que hubiera sido, pero en caso de que no hubiera sido, que tenga... Hay algunas mentiras que sí que están demostradas. Por ejemplo, mi tesis está abierta a que la puedan leer los ciudadanos. Falso. Pero bueno, ¿cómo que no? Perdona, Miguel Ángel. Es que estaba en la universidad en papel. Yo vi una cadena de televisión antes de que se publicara. Que está sentado frente a ti, hace 4 años fue a reclamar eso a la CELA, y me dijeron, no, esta está blindada. Bueno, me está contando. Yo soy doctor en la misma especialidad y la mía es pública, está colgada en el ministerio. ¿Cómo que no me va a dar la tesis? Hago una petición por escrito. La hice hace 4 años de eso y no he conseguido, hasta que la ha colgado él en internet, ver la tesis. Segunda matización, me parece un poco hipócrita por parte de los políticos, hablo en general. Sí, llevamos oyendo años de ejemplo el presidente alemán que cuando hubo dudas de su tesis y se le acusó de plagio dimitió. No, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, 108 páginas. Y dimitió sin que nadie se lo pidiera. Y ese ha sido el ejemplo de los políticos españoles, tanto de la derecha como la izquierda, para justificar que un político debe dimitir, que un político... Pedro Sánchez, que yo le he oído... decir ese ejemplo, o poner ese ejemplo muchísimas veces, ahora cuando su tesis reculamos bastante. Un 21% de plagio o de, ya no digo de plagio, aunque sea de material mal referenciado. Coincidencias que puede ser material mal... te marcan una... Y por cierto, ayer decían el 13, yo no sé. Yo he leído el 13 en el Confidencial. Es que es evidente que requiere de una explicación pública del presidente del gobierno, porque hay más indicios. Hay más indicios. Y cuando uno hace una tesis doctoral,
no va a publicar un libro con un tercero a medias, a pachas con el contenido del libro. Yo la tengo publicada y, vamos, no hubiera dejado a nadie que la firmase conmigo si la tesis era mía. El coautor se colige de esta bonomía del presidente del gobierno, que es muy dudosa, y que tiene que dar explicaciones, que eso es lo que está... quiero recordar que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa presumiendo de ejemplaridad, diciendo que Mariano Rajoy no era digno. Chico, pues ahora la que te queda es explicar todos esos puntos y que no quede la duda de su indignidad. No hay un indicio, yo no he visto un indicio de que Pedro Sánchez haya escrito esa tesis. Y he visto pocos indicios de que la haya leído. Y luego ya, perdón, el último matiz, que no es exactamente de la tesis, es un poco contestarte lo que pues decías, que mucho esto de la tesis se ha sacado para tapar las propuestas que está haciendo el gobierno pues medidas que ha sacado adelante. Y lo hago referencia ya como mujer. Lo de un gobierno feminista no es un gobierno en el que ha puesto mujeres para presumir de que es feminista. Y eso me parece lo más machista que hay. Yo no quiero que me pongan en un cargo por ser mujer. Mujeres feministas. Bueno, yo quiero que me pongan en un cargo, como encima vamos a hablar de luego Los las Ángeles, analizaremos porque en efectivamente un cargo porque valgo. por encima de No ser para que hombre, presuman de que hay por mujeres. encima de ser hombre o mujeres habrá que ver si lo que hacen y lo que dicen está en consonancia. Iván. Bueno, pues varias cosas, ¿no? Lo primero, acerca de que Pedro Sánchez ha copiado partes sustanciales de su tesis, yo creo que no cabe duda, Miguel Ángel. Yo creo que ya ha habido suficientes demostraciones, suficientes portadas Que le de faltan periódicos, unas comillas. suficientes portadas de periódicos. Es que hay cosas que son... 80%. Hay cosas del del BOE, hay informes de Hacienda, Yo creo que hombre. ha quedado demostrado, acreditado, y cada semana te levantas y lees un periódico o un digital y encuentras cosas nuevas. Siguen. Así se hacía referencia a una que parece anecdótica, y es anecdótica, pero a veces significativa, el tema de Ricky Rubio. ¿Sí? Una persona que ha sido jugador de baloncesto en Estudiantes, muy aficionado, muy amigo de Ricky Rubio, que le menciona en muchos tweets y luego resulta que cuando escribe, lo escribe mal. Eso es indicativo no solo de que hay partes que no ha escrito, sino que es que hay partes que no ha leído. Porque si tú lees tu propia tesis y encuentras ese tipo de fallos, no... Los corriges. Así ya está diciendo, es que no ha escrito nada. No, a mí me consta que ha escrito partes y que a ha mí trabajado también. sobre partes. A mí también. ¿Cuál Yo es le he oído dictar lo que ha escrito. ¿Qué es lo que se intuye aquí? Pues se intuye que ha escrito una parte que tenía una idea, esto de diplomacia económica, esa idea pues no está mal pensada. Perdón, empieza a plantear, para hacer una la tesis perfila. doctoral tienes Bueno, que demostrar suficiencia investigadora sí. y llegar a conclusiones. Entonces, No perfila vale la hacer idea, una exposición escribe- genérica de tal y de cual. Entrevista a una serie de personas, escribe unos folios y luego pide ayuda. Y no cuando tiene 19 años en la universidad. Es que esta tesis la ha hecho con 40 palos. O sea, que no es que fuera un chaval joven que no sabía qué se iba a dedicar. Era ya es un una destacado tesis dirigente de una- socialista. por supuesto. Tenía 40 años cumplidos cuando se publica. Por Hace 6 años, no hace 20. supuesto. Entonces, ya era un tío. No, que, Iván, bastante perdona, formado. que yo lo que Entonces, no era eso a lo que me coge refería. esas ideas que él tiene y empieza a incorporar ayudas de gente de su Esto entorno. lo cuenta, En ese momento su entorno son Sebastián muy ministros. bien. Claro. Lo que tenía Estaba hecho era muy Sebastián, malo Pero y que le yo hemos lo que me tenido que refería que no ayudar. es una tesis para ser presidente del Y en gobierno, cualquier- que se le está es que evaluando esa tesis para no eso. existe. Es que esa tesis Por no eso existe, digo, no por eso existe. digo que es una... Y en cualquier caso, ¿qué es lo que está produciéndose con todo esto? Primero, yo creo que ya no se engaña a nadie. Es decir, yo creo que ni siquiera dentro del Partido Socialista, perdóname, ninguno os podéis creer que esta tesis tenga ningún valor. Ya no digo copiar o no copiar. Esta tesis no Pero vale... si es que no se ha demostrado vale lo nada. contrario. Bueno, No lo ha hecho él. Pues No lo todo ha el hecho mundo, él. menos el Partido Socialista, Pero sabe que esta tesis demostrarlo. no vale nada, Miguel Ángel, no vale nada. Pero el problema ya no es que esta tesis no valga nada. Y ya, para que veas que no es contra el PSOE, es decir, ya todo el mundo sabe que lo que ha estudiado Pablo Casado tampoco vale nada, tampoco vale nada. Y si escarbas un poquito, lo que te das cuenta es que los líderes parlamentarios de los grandes grupos, los 4 grandes grupos hoy, son 4 líderes que no han hecho en realidad en su vida nada. Porque ni Pedro Sánchez ha hecho nada, ni Pablo Casado ha hecho nada, ni Pablo Iglesias ha hecho nada, ni Albert Rivera ha hecho nada, más que vivir del erario público toda su vida. Y lo que están haciendo, lo que sí que están consiguiendo, es un deterioro en la imagen de la educación de este país. Y cuando a los niños se les dice, yo soy padre de familia numerosa, que hay que esforzarse, que tienen que estudiar más y que tienen que hacer un esfuerzo... Claro, el ejemplo que se está dando de estos líderes es exactamente todo el contrario. Cuando dicen que el PSOE es el defensor de la educación, es mentira. El PSOE es un gran atacante contra la educación. Fíjate, el padre que hace un esfuerzo para que sus hijos se matriculen en el Instituto de Empresa, que es un sitio prestigiosísimo, y donde la gente se pelea por entrar. No hace más que crecer. Bueno, pues hasta ese sitio exitoso, que no depende de tener amigos o de corteses Elvira que manden en paracaídas como la Cela. No, no.
hasta en ese sitio ponen la rodilla en tierra y deciden que para un nuevo centro de África, Centroáfrica, la persona elegida por sus conocimientos de marketing es la señora presidenta del gobierno, que por cierto no es ni licenciada en marketing, es titulada tan solo. Esto es clamoroso, esto no pasa ni en los países donde hay dictadores familiares. Un flaco servicio a la claro. imagen de educación en España. Y además, ahora nos vamos a ir a publicidad, pero además seguro que han reparado ustedes, y se estarán preguntando en sus casas, han oído al presidente del gobierno decir, hay un error en una reseña que se subsanará, que será subsanado. A ver, ¿cómo va a ser subsanado un error en una tesis que ha superado un tribunal, que ha tenido una vista, que han firmado las actas? No hay método, pero si es que se nota que no sabe de lo que habla. No se puede subsanar una tesis aprobada por un tribunal académico, se firma, se cierra, se emiten una serie de copias, cada uno recibe la suya, la custodia, pero no se puede subsanar. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad y empezamos a abordar el ramillete de los ángeles de Pedro, que son esas ministras, ministronas algunas, que han dado algún problema que otro al presidente del gobierno. Se refería al libro, ¿eh? Bueno, vamos a abordar esto de los ángeles de Pedro y empezamos con la ministra de Justicia, Lola Delgado, Dolores Delgado. Lola es como la llama el mundo judicial. Yo la conozco desde tiempo remoto, era fiscal en Cataluña, en Barcelona, y ha sido una fiscal muy relacionada con Baltasar Garzón profesionalmente, incluso algunos apuntan que era una amiga muy especial de Baltasar Garzón. En cualquier caso, a mí todo eso me importa un pepino. El gran descubrimiento, digamos, o el gran hachazo, yo me lo llevé cuando empecé a oírla hablar como ministra del Gobierno. Escúchenla explicando lo del aforamiento, que siendo ministra de Justicia, pues parece que es tu materia. Escúchenla. Sí. Ciñésemos los aforamientos y la inmunidad a determinados aspectos, la ciñésemos al ejercicio de los cargos o de los hechos cometidos en el propio cargo, mire usted, pues a lo mejor el señor Casado pues estaría imputado como el resto de sus compañeros, de máster. Me gusta por lo bien que te explica. Vaya fiscal de sala, esto es un chollo. Tener una fiscal así, vamos, que el otro te gane siempre ante el jurado o ante el juez, da igual. Bueno, el caso es que a esta mujer se le ha complicado. Esta es probablemente la noticia más enjundiosa de la semana, por encima de las tesis y los otros rollos, porque esto es algo que nos afecta profundamente, que puede revelar, puede revelar que hay algo más que mafia policial, de la cual ya teníamos pues a partir del Bar Faisán algún que otro dato, y de algún que otro comisario que con la chapa ofrecía servicios a no sé qué presidente autonómico. En fin, ya teníamos bastante claro que la había, pero que había una sincronización entre las ofertas comerciales del comisario Villarejo, actualmente en prisión, y el mundo de la justicia, a través de Baltasar Garzón, del cual todavía muchos parecen ignorar que fue apartado de la carrera judicial por el más grave de los delitos que se le pueden imputar a un juez, el de prevaricación. Bueno, pues ahora aparece en unas diligencias o en unas investigaciones judiciales de un caso de corrupción, como no, aparece que Baltasar Garzón era uno de los hilos que movía el comisario Villarejo para impedir la extradición de un empresario español, parece ser que corrupto, a Guatemala. Se llama Pérez Maura, tal, Bien, en esos papeles, según ha ido publicando el Confidencial a lo largo de esta semana, parece que hay más que alguna evidencia relacionada como dos de que Dolores Delgado, Lola Delgado, pudo haber tenido algún contacto con el comisario Villarejo. Ella lo negó, pero luego dijo que no había tenido contactos profesionales, lo cual dejaba la puerta entreabierta a que pudo haber tenido contactos personales, digamos que no profesionales. En cualquier caso,
dependía de ella y esa extradición no tuvo lugar. En cualquier caso, añado, parece que por ello cobró Baltasar Garzón 6 bonitos millones de euros. Claro, a este le da igual, por evitar las cárceles guatemaltecas, yo daría más. Y esto ya empieza a dar fogonazos en el Congreso. Fue en la sesión de control del pasado miércoles. Van a escuchar el rifirrafe que mantuvo la ministra de Justicia con María Jesús Bonilla. Señora ministra, ¿usted sigue manteniendo que la defensa del magistrado Llarena es un asunto privado? Lo que hace este Gobierno es la defensa de la soberanía jurisdiccional española. Yo comprendo que usted está en un Gobierno que están hipotecados por sus socios, populistas, independentistas y proetarras, que les están pagando cesiones permanentes que son lesivas para los intereses de los ciudadanos españoles. Yo comprendo que está en un Gobierno que ya han perdido 2 ministros por posibles fraudes y que el presidente del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones por un posible fraude también en su tesis doctoral. Por cierto, que usted también tendrá que dar explicaciones sobre el tema de la Audiencia Nacional. Este Gobierno tiene una responsabilidad, ejerce sin intereses políticos específicos o partidistas, de una responsabilidad que está por encima de esos intereses, que es la defensa, señora Bonilla, de los intereses de Estado. Bueno, la cosa la tarde pintaba oscura hasta que llegó el turno de María Jesús Moro. Y aquí es donde se desató la trifulca. No hay que elegir a aquellos que a uno le sacan fotografías en cacerías o con quienes se reúnen en secreto o con quienes comparten dudosos eventos. Señoría, España no se merece una ministra de Justicia a la que no le importa la justicia. Una ministra que parece la mano visible de una sombra que planea en el Ministerio de Justicia, esa sombra que coloca sus peones, que con atrevimiento da instrucciones desde las tribunas de prensa, que parece que ha venido más a dar cauce a vendetas que a ejecutar políticas para mejorar la justicia. Este Gobierno lo que va a hacer es buscar el consenso para recuperar una herramienta fundamental para la cooperación judicial internacional, para que no haya espacios de impunidad frente a genocidas, narcotraficantes o terroristas, que estos señores del Partido Popular es lo que ustedes en el año 2014 arrastraron. Muchas gracias. Se puso hecha una furia. Ella tuvo mucho que ver en la no extradición de Hervé Falciani. Ella tuvo todo que ver en la no extradición del empresario Pérez Maura, que parece que tenía sueldo a medio gobierno de Guatemala y que cuando allí cambiaron las cosas, los demócratas, la gente de las causas buenas y justas, reclamaba que viniera al país porque querían darle una buena condena, ¿no? Bárbara. Yo creo que primero se debe demostrar si la acción de Lola en la Fiscalía efectivamente tuvo o no que ver con esa extradición, porque parece, bueno, por las explicaciones que ha dado la Audiencia Nacional, que viene más por una falta de documentación o porque Guatemala no envía los documentos precisos y la Audiencia Nacional se ve obligada a archivar. Eso se tiene que probar, pero lo que sí yo creo que tiene que dar explicaciones la ministra de Justicia es acerca de su relación con esta mafia policial. Y no me refiero ya solo a Villarejo, es que era una mafia, era un entramado que estaban perfectamente sincronizados y relacionados entre sí. Y efectivamente Dolores Delgado es muy amiga de Baltasar Garzón, que lleva la defensa de 2 imputados en tándem, de Carlos Salamanca y de Enrique García Castaño. O sea, ya no solo es que sea el abogado, es que fue el padrino de boda de García Castaño, y Lola y otros jueces y fiscales afines o amigos de García Castaño es que quedaban prácticamente a comer cada 15 días en un restaurante de Madrid cerca del puente de Segovia. Esa relación por lo menos la tiene que explicar, no porque signifique que ya haya hecho algo o no, pero como ministra de Justicia, que esté tan íntimamente relacionada, o sea, tan cercana a una mafia policial que lleva operando en España más de 20 años y aparecen todos los grandes sumarios, indirecta o indirectamente, que ha habido en la historia de España, me parece cuanto menos que como ministra de Justicia tiene que explicarlo. Ayer, por cierto, este mismo medio, El Confidencial, publicaba que Baltasar Garzón se había ofrecido para llevar la defensa de Sandro Rosell, el que fue presidente del Barça, que lleva... Ahora está en cárceles catalanas, pero ya es un veterano, era un veterano en Soto del Real, lleva 1 año y medio allí encarcelado por un tema de corrupción relacionado con el fútbol, con los derechos de imagen y todo este lío, ¿no?
Pero mira por dónde, pues Baltasar Garzón se va y se ofrece como quien dice, soy el único que puede aliviar tu tristeza carcelaria, y a lo mejor eso tiene que ver con que su amiga Lola pues ahora sea ministra de Justicia. Esto es un decir, Asís. Sí, no, es que o sea, hay varios planos. Evidentemente aquí no podemos más que esperar a las diligencias judiciales para saber cuál es la implicación o no de la ministra en el tema de las gestiones, y si esas gestiones se han producido o no, y sobre todo si tienen que ver con los pagos que se ha anunciado que ha recibido su íntimo amigo Garzón, íntimo amigo con el cual, en fin, es que no estamos hablando de ayer o antes de ayer, estamos hablando, por ejemplo, de la famosa cacería con el fiscal... En la que estaba, en las fotografías, estaba Lola Delgado. ¿Qué quiero decir con esto? Que de lo que estamos hablando es de indicios, ni siquiera sé si son indicios, de graves delitos que, por supuesto, sobre los que no debemos pronunciarnos. Pero la apariencia de que la ministra de Justicia, que es la notaria mayor del reino, que es un puesto muy delicado, tenga algo que ver con estos sucesos, es que, quiero decir, sencillamente y sin juzgar, aquí no estamos hablando más que de una investigación que por ahora no ha llegado, pero de verdad eso, junto a unos indicios que le sitúan en una connivencia muy íntima con Garzón, debería de verdad dejar el puesto, no por ninguna culpabilidad de la cual no podemos hablar, pero es que una apariencia de estar relacionado con algo tan grave no creo que le permita ejercer su labor en el Ministerio. Eso sí, algunos no se han repuesto todavía de saber que la notaria mayor del reino es esa señora que han oído explicarse tan mal en la tribuna de los representantes del pueblo. Ojo, cuidado. Pero es que yo le he oído hablar más de una vez, y tiene además muy buena prensa en el sector, dentro del sector judicial. Además de hablar bien, y hablar bien en estrados, yo creo que, hombre, cualquiera, pues si a mí, incluso en este rato que estoy aquí, si me cogéis alguna parte, seguramente se me pueden machacar porque no me he expresado correctamente. Seguro que no, Miguel Ángel. Seguro que sí. Yo creo, pero hay que ir a lo general, ¿no? Y es que es una ministra con una muy buena prensa dentro del entorno judicial. Es una ministra que además ha sido 25 años fiscal. Gana una plaza que ganó por oposición, en fin, un técnico de valía, un técnico con mérito, sí, pero que además ha estado en sectores muy interesantes de la justicia, porque ha estado trabajando con la parte muy compleja, que es el ataque a la droga. Ha trabajado muy seriamente con casos muy complejos, como la droga. Ha estado también, que hablaba precisamente de lo que decíais, con células yihadistas, en fin. No es una fiscal que se le hayan dado casos fáciles de estos que se dan en un juzgado de instrucción de San Senín del Monte. No. Estamos hablando de una fiscal que ha estado en un TSJ, que es una fiscal de sala, es una fiscal que sabe de lo que está hablando, cree en la justicia universal, es una fiscal que además tiene unas ideas sobre lo que debe ser la justicia bastante bien consolidadas, y desde luego ya me gustaría a mí ser una Ángel de Pedro, como habéis dicho, si se trata de esta fiscal, porque ya me gustaría a mí ser como esta ministra. Pero ¿y el tema de... En cuanto a lo de que decías de Garzón... el tema de este... No, lo de Garzón y lo de Villarejo, ¿no? Claro. Sí. En cuanto a lo de Garzón y Villarejo. Bueno, de Villarejo, incluso yo lo he dicho en estos estudios más de una vez, todo el mundo ahora sabemos lo que es, pero ha estado donde ha estado durante años y años. También sabíamos todos sabíamos quién era, lo que pasa es que muy pocos lo decíamos. Miguel Ángel, por alusiones. ¿A Villarejo le has visto tú en estos estudios? Claro. Ojo que me querello. Bueno, no, por Dios, digo yo. Y yo no soy el presidente del gobierno, ¿eh? Que no, que digo que yo lo he dicho en estos estudios, lo de Villarejo. ¿En qué estudios?
Aquí, digo que en esta misma sala, aquí mismo yo he hablado de Villarejo. Ah, que tú hayas... Es que has dicho que tú has visto a Villarejo. No, en estos mismos bueno, estudios. he dicho así. Sí, no has hablado, pero ahora has hablado o hace 10 años cuando todos sabíamos lo que era, yo creo que, pero nadie lo decía. Yo creo que incluso antes del verano. Vale. Antes del verano de este año. Yo creo que en el último Gato al Agua estuvimos hablando de Villarejo. Que tú hayas hablado de Villarejo me parece estupendo. No, aquí se juega. No, pero que quiero decir que este señor se le conocía por todo el mundo, pero ahora, como suele pasar con estas figuras, cuando se descubre lo que todo el mundo, lo que cada vez se oía más y más, te sigo. Por cierto, la última insólita de todo esto, de Garzón, que tiene que ver con Garzón, es que Garzón ayer decía que es una indecencia que se produzcan fugas de los juzgados de material que se está investigando en ellos. Cuando llevaba lo de Gürtel, El País publicó 53 declaraciones secretas del caso. Eso, porque, madre mía. Porque vamos, tuvimos que soportar unas cuantas veces. ¿No fue alto cargo socialista? ¿No fue alto cargo socialista? Pero es que no recuerdo. Yo soy mayor y recuerdo a un alto cargo de la droga. Fue número 2 en la lista electoral de Felipe González. Es una... parece mentira, señores. Yo no he dicho que no. Yo digo que no se nos puede decir a nosotros que, en fin, lo que hemos pasado con algunas cosas y esas reuniones que luego se han contado, o esas reuniones que contaba precisamente un roceño como yo, que fue director del ABC, Zarzalejos. No. Bien, pues. Bueno, joder, es que no me salía el nombre. Luis María. Tanta memoria no tengo. Luis María, que contaba las reuniones que tenía con Pedro J. y con Garzón. Las cuenta además, él las cuenta muy bien, las cuenta además de una manera amigable, pero bueno, muy tristes reuniones, ¿no? Para cargarse un gobierno. Y dice, es que no había otra manera de sacar del gobierno a Felipe González. Habéis escuchado más de una vez decir esto, ¿no? Un socialista cite a Ansón. Tiene su retranca. Y estaba sentado con Garzón. Entonces, a mí no me contéis cosas de Garzón como si Garzón fuera un problema para nosotros. Pues no lo es. Delgado. Estamos hablando de Dolores Delgado. Yo no he oído que Dolores Delgado tenga que ver, bueno, en fin. ¿No tenga que ver? Que tendrá las relaciones que quiera tener, pero que no esté implicada en ningún asunto. Esto es, en fin, un poco hablar por hablar. Con todo esto que estamos hablando, pasa un poco como con el tema anterior. En el tema anterior yo creo que la conclusión es que estos políticos han hecho que dejemos de creer en la educación en España. La educación está en muy mal momento, como demuestra estos hechos. Y ahora lo que está sucediendo es que podemos demostrar o podemos comprobar que la justicia también está en muy mal momento. Entonces, la ministra pues tendrá que demostrar si ya ha hecho algo malo o no, pero la imagen no es muy buena. Las amistades pues tampoco son especialmente buenas. Y tú decías, no, es una amistad que ha estado en la droga. Bueno, Garzón también estuvo en la operación Nécora y Garzón también era un héroe antidroga hasta que luego descubrimos pues que aparte de ser un filtrador, era un prevaricador, era un hombre de negocios que gana fortunas con malhechores internacionales. Asesor de la señora Kirchner. Claro. Entonces, resulta que es un tipo absolutamente indeseable. Pero es verdad que luchó contra la droga en su momento. Por cierto, bastante mal porque instruía los casos realmente muy mal. Con lo cual, haber estado como fiscal en los casos antidroga no sé si es suficiente credencial como para ser ministra de Justicia. Y es que en el fondo lo que se ha perdido, y especialmente desde Zapatero, pero lo que se ha perdido aquí es la sensación de la importancia que tenía en España ser ministro. Antiguamente ser ministro era un puesto pues, de una cierta reputación y no llegaba a cualquiera. Los que llegaban pues tenían en general, y hay excepciones de todo tipo, pero en general tenían o un cierto conocimiento de la materia, o por lo menos un cierto prestigio profesional o un prestigio político que les permitía incluso a veces cambiar de cartera sin ser muy técnicos en la materia, pero sabiendo manejarse en situaciones de cierta entidad. Aquí lo que estamos viendo, y por eso me recuerda un poco a la época de Zapatero, es a unas ministras y ministros también de una ligereza, de una falta de sustancia, de una carencia de credibilidad que en el fondo no me agrada, no me alegra que el Partido Socialista tenga un gobierno tan blando, tan flojo, porque en el fondo es el gobierno de España. Y a mí me gustaría que España tuviera un gobierno más sólido, aunque fuera un gobierno con el que yo estuviera en desacuerdo, que lo voy a estar casi siempre si es un gobierno socialista, pero por lo menos que tuviera unos miembros, unos ministros con un poco más de entidad. Y todo esto es muy perjudicial para la imagen de España, tanto dentro como fuera. Solo una cosa, Iván. Yo recuerdo cuando nombró el presidente del gobierno, nombró el Consejo de Ministros, que este país hizo la ola. Y se demostró, que era todo ficticio, que era una fachada y no había nada detrás. Un Consejo de Ministros de grandes políticos, de grandes técnicos. No. Ha demostrado ser un gobierno de gente muy flojita, con muy buena imagen, con mucho marketing, pero que detrás no hay nada. Un gobierno insustancial. Yo hice la ola cuando me enteré de lo de Carmen Calvo,
que acuñó una de las frases más perversas que flotan en la sociedad española. El dinero público no es de nadie. Y no solo la comparte gente de su ideología, la comparte gente, españoles que votan al PP o españoles que no votan. Me parece horrorosa esa frase, horrorosa por lo que entraña. Pero significativa. Pero claro, yo hice la ola, si quieres explicación de motivos, cuando dio la lista, porque vi que la del Pixie Dixie se convertía en vicepresidenta del gobierno, lo cual me pareció escandaloso. Pablo. Sí, bueno, yo creo que lo ha explicado Miguel Ángel. La ministra es una persona con prestigio profesional, cree en la justicia universal, que yo también soy partidario de ella. Eso lo ha dicho 2 veces y eso es suficiente para dimitir. Vamos a ver, os corrijo. La gran diferencia intelectual entre Baltasar Garzón y Lola Delgado es la no creencia de Lola Delgado en la justicia universal. O sea, tiene fe. Lo digo para que conste. Tiene fe. Si no, alguno de las fiscalías me dirá, ¿cómo dejaste que se asentara eso si sabes que no es verdad? Nos lo habéis puesto a huevo. Pido el amparo del moderador para empezar mi intervención. Venga. Bueno, vamos a ver. Una cosa que creo que sí es conveniente contestar a 2 compañeros de mesa. En primer lugar, creo que hacer la afirmación de que nombrar un gobierno como este es machista, bueno, digamos, no tiene ninguna coherencia. Es muy difícil encontrar la razón de esa afirmación, ¿no? Es un grupo de ministras con un perfil profesional alto. Nadia Calviño, por ejemplo, era Ahora hablaremos de Nadia Calviño, verás. Una de las funcionarias europeas de más prestigio, de más nivel que tenía España en Bruselas. Tenemos una magistrada como Margarita Robles, una fiscal como Dolores Delgado, catedrática de universidad como la vicepresidenta. Es decir, objetivamente es un gobierno con ministras solventes. Y luego, por otro lado, me preocupa también que no se reconozcan la importancia que tiene este gesto de cara a la sociedad. En una sociedad que todavía hay una discriminación grave hacia la mujer en términos de igualdad salarial, en términos de maltrato, en términos de tantas cosas, pues el presidente del gobierno lanza un gesto muy importante y muy significativo haciendo un gobierno no solo paritario, sino un gobierno donde las cosas de comer, para entendernos, la seguridad social, Hacienda, economía, están en manos de mujeres. Por tanto, pido una rectificación y pido una matización de esas palabras que creo que son muy desafortunadas. Bueno, si me dejas un segundo, lo explico. Claro, yo no digo que sea machista el hecho de tener a muchas mujeres, al revés. Yo digo que lo que me parece machista es la expresión, el justificar el haber puesto a esas mujeres, no decir, oye, yo he hecho el gobierno con los mejores perfiles que he encontrado, sino no, es que mi gobierno es feminista. Igual que me parece machista los sistemas paritarios, o no me parecen acertados. El verdadero feminismo es que yo o cualquier mujer ocupemos un puesto porque somos las más cualificadas para ese puesto, no por el hecho de ser mujer. Esto está claro. No os liéis ahora porque no estamos hablando ni de feminismo ni de machismo. De lo que estamos hablando es de Los Ángeles de Pedro. Y a propósito de Nadia Calviño, la hija de José María Calviño, que venía con un excelente bagaje profesional como alta funcionaria de la Unión Europea, pues resulta que cuando llega aquí hace afirmaciones que no tienen absolutamente nada de normal y que económicamente o bien algunas de ellas son imposibles o las otras, desde luego, no las ha entendido y estoy muy preocupado por lo que dice la ministra Calviño. A mí me parece que si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora, por 2 razones fundamentales. Una, porque tenemos precisamente un crecimiento robusto, la situación económica es favorable y es el momento de hacer cambios. Eso lo sabe cualquiera. En el momento de crisis no tenemos la posibilidad de tratar de poner las bases de un crecimiento mejor en el futuro. Tenemos que aprovechar el momento actual, que es positivo desde el punto de vista económico, ¿no? Y la segunda razón es que España tiene unos ingresos públicos con respecto al PIB de en torno al 38%, que están muy por debajo de la media comunitaria. Mentira. Esa media comunitaria se hace mal y ella lo sabe. Y no es la que vale en los países europeos, es la que usan en España para engañarnos a todos. ¿Cómo se hace? Se infla el PIB, el PIB, el Producto Interior Bruto. Se pone la prostitución, la droga, el juego, el bandolerismo y no sé cuántas cosas más. Y se dice que tenemos un PIB
engordado artificialmente en unos 300.000 millones de euros, ¿vale? Y luego dividimos lo que ingresamos en Hacienda, que viene de los bolsillos de los españoles, por el PIB. El cociente es chiquitito. No resiste comparación con el de Alemania, el de Dinamarca o el de Francia. Dice, en España no hay presión fiscal. Se puede apretar al ciudadano español. Bueno, todas las corrientes económicas han descartado esa manera de medir. Aquí se sigue utilizando por los dos partidos, por el PP y por el PSOE. Pero es injusta. Lo que hay que medir es la cuña fiscal, ¿eh? Los ingresos disponibles, es decir, lo que uno ingresa menos seguridad social y menos impuestos, y eso, por la media de los ingresos disponibles, da un coeficiente de cuña fiscal. Ese nos sitúa en un 40%, en un 5% por encima de la media de la OCDE. Y eso es gravísimo, y ella lo sabe. Pero es que ella sabe que no estamos en un buen momento. Hay economistas, montones de ellos, Guy de Liébana, por ejemplo, le oía el otro día decirlo, que aprecian que los índices en estos momentos presagian más bien una crisis que una etapa de bonanza. Hay datos, mira, han corregido el crecimiento de todos los países de la OCDE. Anteayer, vamos a ver, señora Calviño, usted está en ese mundo de manejar estadísticas europeas. No puede engañar en un programa de gran audiencia diciendo, si hay un momento bueno para subir impuestos es este. Esto es falso de toda falsedad. Y luego es que esta mujer, Nadia Calviño, es la que parece le ha pasado al presidente un papel que llevó al presidente Sánchez a decir el otro día que se podrían recaudar 80.000 millones más apretando, bueno, ya apretando no, dándole unas vueltas al torniquete fiscal de los españoles. No hay manera de sacarle a la endeble economía española 80.000 millones más de impuestos, pero lo sabe hasta el que asó la manteca. Pero ¿cómo? Esto es un propósito absolutamente enloquecido. Sí. Y lo peor de Nadia Calviño, que ella no está obligada, por no haber sido política antes, a publicar su patrimonio y sus ingresos anteriores. Pero como buena política, como persona de un partido de izquierdas, como ministra de Economía, hay una obligación más que moral que parece aconsejar que no esconda su patrimonio, porque si no, todos tendremos el legítimo derecho a sospechar que lo hace por algo. España es como es. Entonces, yo no se lo recomendaría. Eso lo puede enmendar mañana si desea. Hay una cosa mucho más sustancial y grave en lo que ha dicho la ministra Calviño, que es el concepto implícito de lo que ha dicho y explícito también, de que subir impuestos sea bueno. No, hay que subir impuestos ahora que las cosas van bien para sentar las bases de un futuro crecimiento. Mire, si usted quiere sentar las bases de un futuro crecimiento, sea en época de crisis o sea en época de bonanza, que no discuto en qué época estamos por ahora, lo que tiene que hacer es lo contrario. Bajar impuestos, adelgazar la estructura del Estado, permitir que los españoles trabajen y se queden con un mayor porcentaje del fruto de su rendimiento. Simplificar la vida, que es la vida de los empresarios, de los autónomos, de los comerciantes, que está llena de trabas, llena de tasas, mucho más allá de los impuestos. Subir impuestos no es bueno nunca, y menos en un país que, como dices, tiene ya más de un 40% de presión fiscal sobre el Producto Interior Bruto. Entonces, este concepto de que ahora que las cosas van bien es cuando podemos subir impuestos, no, ahora que las cosas van bien es cuando tenemos que bajar impuestos y procurar que los españoles disfruten de una mayor proporción de su renta y de bajar cotizaciones a los Pero como lo que queremos es gastar más, vamos a ver si recaudamos más. Entonces tú dices, no se puede recaudar más, siempre se puede recaudar más, hombre. Claro, si empiezo a expropiar a los propietarios de pisos a base de subir el IBI, si empiezo a expropiar a los individuos a base de subir el IVA, si empiezo a expropiar a la gente a base de subir el IRPF, claro, siempre se puede subir más los impuestos. Es infinito. El manicomio ideológico funciona de la siguiente manera. Vamos a subir los impuestos a las rentas más altas. Oye, eso suena bien porque como nadie cree formar parte del conjunto de rentas más altas y tampoco está definido, pues primero se habló de 60.000 euros de ingresos, claro, y eso le afecta a 600.000 españoles. Pero claro, esto era inviable. Entonces acabamos hablando de 140.000 euros como definidor de lo que son las rentas más altas a las que les vamos a apretar y tal. Miren, alguien que cobra, que tiene la suerte, yo no conozco a ninguno, pero alguno habrá, alguno hay, que cobra 140.000 euros y los declara Hacienda. ¿Saben lo que está pagando con lo que hay ahora, sin aumentos de la señora Calviño? Está pagando 85.000. Pero bueno,
presidente ejecutivo, por ejemplo, de Red Eléctrica Española cobra unos 500.000 euros en total. Sí, quiero decir, es un engaño y además no vamos a hablar de eso porque hablar sobre el tema de los impuestos a los ricos nos llevaría todo el programa y es un tema pasado, pero es sencillamente una mentira. El talento y el genio no van unidos siempre. Entonces hay personas que les sacas de su lugar, ¿no? Y se convierten en un desastre. Este es el caso de Nadia Calviño. Y me parece increíble que en un momento en el que todos los que están diciendo lo que hay unanimidad, Javier, por cierto, nunca te he preguntado cómo es que te llamen Javier o Xavier. Pues que, de acuerdo. Yo me escribo con X y con V por el santo, que se escribía con X y con V. ¿Cómo no te por ser llaman catalán. en casa? Xavier. Me da igual. Bien. Hemos tenido un gobierno socialdemócrata, cuyo ministro de Hacienda ha sido Montoro, que se diferencia de la ministra Montero solo en una letra y absolutamente nada más. La presión fiscal ha sido terrible, el endeudamiento ha sido terrible y hemos perdido una oportunidad de oro. Pero que en este momento yo no voy a quitar responsabilidades al gobierno socialista de Rajoy, ni restar dificultades a Pablo Casado para explicar por qué ha tenido que callar en esos momentos. Pero que en un momento en el que todos los analistas, sin ninguna discusión, están apreciando un desaceleramiento del crecimiento económico, subir impuestos y además hacerlo con ese sectarismo, porque no explica por qué, subir impuestos no es ya irresponsable. ¿Has llamado al de Rajoy gobierno socialista? ¿Lo has hecho con mala fe o era una ironía? No, lo he dicho con naturalidad y convencimiento. Vale. Si conocieras mi mala fe, sabrías que es mucho más... No tengo dudas, Reyero. Sí, bueno, vamos a ver. Yo entiendo que no se trata de subir impuestos per se, se trata de subir impuestos para acometer una agenda social. Es decir, ha dicho mi compañero de mesa que hay un problema con la educación. Bueno, igual necesitamos más recursos para la educación pública. Acaba de salir el informe que demuestra que eso no es así. Quien menos gasta en España es Madrid y quien mejores resultados saca es Madrid. Si me permites, continúo el argumento. Pero no es solo gasto de educación. Bien. Hay otra cuestión que objetivamente me reconoceréis que no ha ido bien en los últimos años, que es la hucha de las pensiones. El denostado Zapatero... El sistema de pensiones, perdón, no la hucha de las pensiones. Perdón. Compañero Asís. Perdón. Creí que estarías de acuerdo. El denostado Zapatero dejó la hucha de las pensiones en 66.800 millones. Sí. Bueno, el eficiente y solvente Rajoy la ha dejado, según mis datos, en 8.000 billones. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un déficit con las recaudaciones a la seguridad social que obliga a que para pagar las extras a los pensionistas haya que recurrir o bien al fondo de reserva o bien a un préstamo. Eso no se ha explicado. Bien. No hay un motivo finalista en este aumento, más allá que atender a los clientes de Pedro Sánchez. Estoy poniendo sobre la mesa necesidades. Si fuera así, dígase, pero no se ha dicho. Lo que yo conozco de posiciones de socialistas al respecto de las pensiones, el ilustre Carlos Solchaga Catalán, que dice, oiga, ¿de qué se quejan estos pensionistas? Si les estamos devolviendo el doble de lo que ellos pagaron. Él tendrá su opinión y yo puedo tener la mía. Pero en cualquier caso, digo que ahí no se trata de recaudar más porque queramos quitar el dinero a los ciudadanos, se trata de recaudar más para tener un proyecto de país y, en cualquier caso, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer desde los ámbitos neoliberales aquí representados en la cuestión, En la cuestión de las pensiones? ¿Dónde hay un neoliberal que no lo veo? No. Oye, pero eso no sería bueno pasarlo por... las elecciones generales y que votasen los españoles si quieren una reforma del sistema fiscal tan enjundiosa. 80.000 millones sobre lo que está recaudando Hacienda ahora es un porcentaje bestial, digno de que los españoles se expresen. ¿Usted cree que si se convocan ahora elecciones habría un resultado claro de mayoría absoluta para alguno de los partidos o volveríamos a la situación actual que define Felipe González como un parlamento italiano sin italianos? Creo que no hay que dejar votar, a la gente que eligen cualquier cosa. Hay que votar cada 2 años. Porque hemos tenido elecciones generales en el 15, en el 16 y estamos en el 18. Podemos tener 3 elecciones generales
Y esto, en 4 años. ¿Esto a quién le da miedo? No, eso a Pedro Sánchez, que dijo no es no, a lo mejor que decidió... ¿A quién le da miedo eso? Y sobre todo que dijo que se queda con el gobierno para convocar elecciones, que eso lo dijo hace 3 meses, que era para convocar elecciones. Sobre el tema de los impuestos, el impuesto per se, lo que pasa que la ministra habla de su área, ¿no? El del ramo, que se decía, ¿no? Es la ministra del ramo del tema de la cosa de los impuestos. Y por eso habla de impuestos. Claro, no habla del para qué, ¿no? Que era lo que reclamaba Xavier. Lo que reclamabas era sí, pero bueno, ¿pero para qué? Claro, ¿para qué? Lo están diciendo los ministros del ramo. ¿Para qué? Pues porque los españoles estamos reclamando una mejor justicia. ¿Para qué? Porque los españoles estamos reclamando una mejor sanidad, que tenemos problemas con la sanidad, porque los españoles estamos reclamando una mejor educación. Y claro, todo eso hay que pagarlo. O sea, esas cosas, los billetes no nacen del suelo. O sea, cuando se hace una propuesta, y esas propuestas se están haciendo, se tiene es que necesario legitimar lo que no se con puede la hacer es opinión mentir. de los votantes. Lo que no debemos hacer es mentir. Y yo, oye, habéis comparado a Montero con el ángel de Rajoy, ¿no? Y no, el ángel de Rajoy, Montoro, el ángel de Rajoy, el ángel de Rajoy, ¿no? Bien, del socialdemócrata, el socialista... Ángel de Rajoy, ¿no? Estamos hablando de Ángel, pues el ángel de Rajoy, ¿no? Estaba Ángel de Pedro, pues el ángel de Rajoy. Es más guapa, con perdón, y no es un comentario machista, la ministra de Hacienda que Montoro. Bueno, no lo sé. Como cualquier otra persona. Tiene una suficiencia intelectual, yo creo que suficiente. No voy a decir quién la tiene mayor, pero a mí me parece mejor la actual ministra, pero es una opinión, es una opinión la que yo tengo. Digo que cuando yo le voy a decir impuestos no, como he oído decir en esta mesa, ¿no? Impuestos no, subir impuestos malo, ¿no? Yo se lo he oído decir. Sí, a mí todos los días. No, a ti también, pero digo al ministro, al ángel de Rajoy. No digo al ángel de Rajoy, que se lo oía decir el primer día. Rajoy ha subido los impuestos más que ningún otro gobierno. Por eso digo que por lo menos nosotros decimos lo que pensamos. O sea, nosotros, claro, nosotros somos malos, pero lo decimos. Pensando que aquí alguien va a decir lo que era el PP. No, en absoluto, Iván. Y yo miro alrededor y no veo a nadie que vaya a defender al PP. No, pero que digo que podemos estar a favor, podemos discutir sobre los impuestos, podemos discutir, lo he dicho más de una vez, podemos discutir sobre cómo concebimos cómo se debe hacer y qué ideología debe imperar con los impuestos. Podemos discutir si es más o menos liberal. Podemos discutir, que aquí habéis dicho que no sois neoliberales. No, yo he dicho que no soy neoliberal. Sí. Como le dije en televisión a un amigo, no me vuelvas a llamar neoliberal. Yo soy un maldito neoliberal, que no es lo mismo. Nos da igual. Pero tú que eres capitalista. Nos da igual. Las definiciones os las contáis luego en el bar. Vamos a otro de los ángeles de Charlie, por favor. Bueno, nada, si esto se ha convertido... Señores, por favor. Perdón. Teresa Rivera, porque esta venía también con un enorme pedigrí formativo, con una hoja de servicios espléndida. Miren, el recibo de la electricidad, 60% impuestos, 40% lo que ustedes gastan, ¿vale? Bien. ¿Qué puede hacer un gobierno para rebajar el recibo de la electricidad en un momento en el que estamos pagando un dinero récord en la historia del mundo español de la electricidad por 1 kilovatio? Pues puede hacer lo que le dé la gana. Todo tiene un 60% de margen. Por no hablar de la doble fiscalidad, porque pagamos el IVA de un impuesto eléctrico del 5% 2 veces, cosa que, según nuestras leyes fiscales, es imposible. Pues pasa en todos sus recibos y va a continuar pasando. ¿Qué respuestas tiene la ministra para este disparate que está llevando a nuestras empresas a no ser competitivas, que está llevando a la gente más necesitada de nuestra sociedad a un umbral de pobreza energética tremendo, para lo cual pues, se arbitran fórmulas sociales que, según me cuentan quienes acuden a ellas, no terminan de funcionar nunca? Lo que se le ocurre a la ministra es: voy a suspender, no a eliminar, a suspender un impuesto a la generación eléctrica del 7% que le cobran a las Iberdrolas de turno, ¿vale? Y que impacta en el recibo de ustedes y en el mío algo así como 2,5 euros de rebaja. Pues oiga, para ese viaje,
señora ministra, no hacían falta alforjas. Vamos a escuchar a Teresa Rivera. Actuar de manera inmediata sobre los precios a través de la suspensión del 7% del impuesto de la generación eléctrica forma parte de lo que entendemos la medida más adecuada, más acertada, para enviar una señal clara por parte del Gobierno. Necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser él quien afronte las turbulencias del cambio. Bueno, esto es lo que tiene que decir la ministra del asunto, la ministra que venía a eficienciar la energía y a hacer no sé cuántos cambios estructurales con los que yo estoy, ya digo que de entrada absolutamente de acuerdo, porque si algo necesita de un cambio copernicano es la estructura de cómo generamos electricidad, y habrá que abrir los ojos a la energía nuclear, esto que es tabú para algunos en la izquierda española. ¿Saben que a 30 kilómetros de Londres han inaugurado ya una central nuclear? Londres, Reino Unido. Bueno, como están en el Brexit, casi que no nos afecta. Bueno, aquí pagamos cosas. Si pasan ustedes un día por delante de Lemonitz, entenderán. Hace muy pocos días la barbaridad, con mi hijo, tengo fotos aquí. El disparate, el dispendio, la alegría con las que nos metimos en brazos de las centrales de cogeneración a base de gas, que fueron otro disparate que nos ha costado carísimo. El disparate del carbón. Ahora han mandado a la cárcel a un dirigente sindical asturiano que trincaba a manos llenas, pero en el sector del carbón hay para que la Audiencia Nacional se traslade a las minas españolas y averigüe por qué traen carbón de Colombia, quién lo trae, se llame Victoriano o no, y haga una limpieza con lejía de todo ese asunto. Todo esto de la generación eléctrica es muy importante para nuestra competitividad, para el bienestar. Es un bien básico de consumo. Por cierto, que las tarifas las arbitra el Gobierno. O sea que cuando un ministro, una ministra, quien sea, del partido que sea, sale ahí y dice, pues van a continuar subiendo. Mire, para eso no le pagamos el sueldo. Usted lo que tiene que averiguar es cómo hacemos que baje. ¿Abrimos las compuertas y que entre energía nuclear francesa? ¿Se atreven con eso? ¿Acabamos, le hincamos el diente de verdad a este asunto o continuamos a ver si aguanta el pensionista con unos recibos que cuando llegue el invierno se van a poner en lo imposible, a ver si aguantan los españolitos de a pie, etcétera, etcétera, etcétera? Nos vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta ustedes opinan sobre el particular, cuando quieras. Otra de las ángeles de Pedro es Meritxell Batet. Ha habido un gran lío esta semana con Meritxell Batet a propósito de que Ernest Maragall, Esquerra Republicana, revelaba, oiga, es que la ministra nos dijo que iban a presionar a los fiscales para que no reclamaran delito de sedición en las actuaciones de los golpistas indepes, o como les queramos llamar, de Cataluña. Ahora se ha cumplido un año, ¿verdad? Vamos a escuchar a Maragall y la respuesta de Batet. Permítame que insista, ¿quién del Gobierno de España le dijo al Gobierno de Cataluña que el Gobierno puede dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado en un asunto como este? Yo digo que le corresponde al Gobierno del Estado, que no es que no lo dijeron a la ministra Batet, claro que no lo dijo la ministra, Meritxell Batet lo dijo porque su función representaba al conjunto del Gobierno en esa reunión. No es su función directa, la de definir la política criminal del Gobierno del Estado. Más bien debe ser del Ministro de Justicia y del conjunto del Gobierno. Quiero desmentirlo rotundamente, son absolutamente falsas y lo que espero es que el señor Maragall lo aclare y rectifique. Bueno, era una verdad a voces que hay dos fiscales, de los cuales ahora depende si se va a mantener el delito de sedición sobre los que están encarcelados y fugados, y pues que iban a tener presiones. Esto era, bueno, el cajón de pino verde. No nos extraña lo más mínimo. ¿Aguantarán esos fiscales esas presiones? Pues veremos, esperar y ver. Ahora, tener una prueba de alguien, en este caso Ernest Maragall, que dice, no, es que a mí me lo han prometido, a ver, ¿qué hay de lo mío, ¿Qué hay de lo mío, a ver si me dan lo mío, Deja en muy mal lugar a Meritxell Batet, que es un invento de Pedro Sánchez desde el minuto cero,
y que antes yo la conocí siendo secretaria de Narcís Serra, esta chica. Fíjate, qué carrerón. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que ya ha opinado ella, ¿no? Ya lo ha dicho perfectamente, ¿no? Dice, yo no he dicho tal cosa, pero no solamente es que lo diga ella, es que además lo estamos viendo. No se le dan instrucciones a la Fiscalía desde el Gobierno. Tanto es así, por ejemplo, hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy un fiscal del Tribunal Supremo ha dicho lo que él tenía que decir sobre el tema de Casado. Evidentemente no le ha dado ninguna instrucción al Gobierno, ¿no? No pensaremos que le ha dado alguna instrucción al Gobierno con eso, sino más al contrario, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno no se mete donde no le llaman y está dejando trabajar a la acción de la justicia. Y en este caso ella lo ha dicho. Además, es que estoy convencido que un fiscal hoy en día o un juez hoy en día que reciba de un político una instrucción, creo que ese político tiene un problema. Bárbara. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los dos fiscales que están llevando el caso son personas con un prestigio muy reconocido, con una trayectoria impecable. Me consta que también le llegaron rumores de poder recibir presiones y lo tienen muy claro, que si reciben cualquier tipo de presión, cosa que dudan ellos mismos, aquí se van, porque ellos van a hacer su trabajo. No creo que nadie se atreva, además, a presionarles. Sí, o sea, es que no... O sea, ellos lo decían, no vamos a recibir presiones, nadie nos va a venir, pero si lo hicieran, tienen muy claro que ellos saben lo que hay en Cataluña, saben la línea que va a seguir a la Fiscalía y que no van a ceder a ninguna presión, ningún chantaje ni nada de nada. Y sí me parece muy peligroso poner en duda el papel de la Fiscalía con un tema tan sensible como Cataluña, porque han demostrado que cuando hay que ser duros han sido a veces más duros que el Gobierno, cuando han tenido que corregir al Gobierno con sus dictámenes lo han hecho, y que empezar a hacer ya un uso tan político de la Fiscalía o pretender que se hace ese uso me parece peligroso. Bueno, pues aquí caben dos cosas, que el señor Ernest Maragall haya mentido. Sin duda. O que diga la verdad. Pero una cosa es que, aunque dijera la verdad, una cosa es que la ministra la haya podido decir y otra cosa es que luego eso se lleve a la práctica. Bueno, pero si lo ha dicho es muy grave. Me parece muy grave. Si lo ha dicho ya me parece bastante muy grave. Así es. Claro, es que lo que se discute no es si el Gobierno puede o no conseguir que los fiscales se plieguen, sino si la ministra le ha ofrecido hacer las gestiones pertinentes. Entonces, lo malo de esto no es que sea verdad o no, sino que es verosímil. En todo caso, creo recordar, y me disculpen sobre todo los televidentes si me equivoco, que ha hecho unas declaraciones precisamente hoy o ayer Maragall diciendo algo así como, bueno, no voy a hablar sobre unas declaraciones que no se han producido. Es decir, bueno, los televidentes de Intereconomía han escuchado a Ernest Maragall y Ernest Maragall dice que no ha dicho lo que evidentemente ha dicho. El Gobierno no modificará probablemente la conducta de los fiscales porque no tiene capacidad para hacerlo sin enfrentarse a la voluntad mayoritaria del pueblo español, que no se resume en que los golpistas, los sediciosos y los malversadores y saqueadores vayan a la cárcel o no, sino en que haya justicia. Entonces, las declaraciones, y eso es lo grave, con esto termino, las declaraciones de los ministros del Gobierno socialista en las últimas semanas son gravísimas, son una interferencia terrible en la justicia, y la más grave de todas ellas es ese amago de la ministra de dejar a los pies de los caballos al juez de Arena cuando en una triquiñuela judicial intentaron acosarle. Por supuesto, la intención del Gobierno socialista en este momento es que Llarena desista y conseguir que legalmente o menos legalmente los golpistas estén en su casa. Iván. De todas maneras, para tranquilidad de todos y de nuestros espectadores, hay que recordar que haga lo que hagan los fiscales, la acusación popular que ejerce Vox y que es quien ha iniciado todos estos trámites para acabar encarcelando a estos delincuentes, que resulta que son políticos, pero lo que son es delincuentes. Digo, la acusación popular de Vox y los abogados de Vox, liderados por Javier Ortega Smith, pues no van a cejar su empeño. O sea, que da igual lo que hagan desde el Gobierno, las presiones que intenten o no intenten ejercer sobre la Fiscalía, la acusación popular va a continuar, y la sensación que tengo es que, como está bastante bien fundamentada las querellas que ha puesto Vox, pues las cosas van a seguir adelante y se va a acabar impartiendo justicia, y estos delincuentes que tienen cargos políticos van a acabar pagando por sus graves delitos en contra de la unidad de España. Pablo.
Bueno, el Gobierno respeta el papel de la Fiscalía, respeta la división de poderes. Y yo creo que en relación con Cataluña, lo más importante, y ahora estamos haciendo balance de los 100 primeros días del Gobierno de Pedro Sánchez, es que bueno, se ha recuperado al menos parcialmente la institucionalidad, es decir, hay un Gobierno de la Generalitat. No se ha recuperado el Parlamento porque está cerrado. ¿Lo ha cerrado también el Gobierno de la Generalitat? Bien, y sí se ha conseguido recuperar una vía de diálogo, que no de negociación. Es decir, estamos, después de muchos años de incomunicación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del señor Rajoy, hay una vía de diálogo que creo que es beneficiosa para todos y, insisto, es importante que ayudemos a bajar el suflé catalán. Y todos tenemos una responsabilidad, cada uno desde nuestro modesto ámbito, los periodistas, los políticos, los ciudadanos de la calle, es decir, tenemos que contribuir a la convivencia. En Cataluña hay compatriotas nuestros de signo nacionalista y de signo constitucionalista. Y lo importante es que podamos seguir formando parte de este proyecto común. Y para eso hace falta pues, un poco de moderación y un poco de espíritu constructivo por parte de todos. Bueno, eso dígaselo a los que no quieren formar parte de ese espíritu común, ¿no? A los que Porque, pegan. claro, yo aquí tengo poco que hacer. Vamos a otra de las ángeles de Pedro, es el caso de la ministra portavoz, la ministra de Educación, Isabel Celaá. ¿Qué momento el de esta mujer cuando dijo lo de las bombas? No soy por menos, ¿verdad? Las bombas son de alta precisión y no se van a equivocar matando yemeníes. Menudas bombas hacemos. Tenemos ese total, lo recordamos, y vamos a la cosa de esta semana, que es lo que nos interesa. Pero lo digo porque fue una aportación a la tecnología bélica de primer orden. Los fabricantes de bombas están que no caben en sí. ¿Tenemos el total de Isabel Celaá? Venga. El Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes. No hay especificación, naturalmente, en el contrato, pero por las características de los misiles láser no parece que vayan orientadas a ese fin. Bueno, yo si fuera yemení ya estaría mucho más tranquilo, qué duda cabe. No, pero la cuestión que trae a colación esta semana y no otra a la ministra portavoz Isabel Celaá, que por cierto es una persona que tiene que ver con Patxi López, ya lo saben ustedes, viene de esa familia vasca del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Fue el desaire que tuvo para con los pobres funcionarios de la alta inspección del Estado en materia educativa en Cataluña. Saben que el que fuera ministro del asunto, Íñigo Méndez de Vigo, encargó un informe sobre si había tergiversaciones históricas, si había salidas de madre constitucionales en los libros de texto de Cataluña, y cuando le dieron aquello le quemaban las manos, lo metió en un cajón y hasta hoy. Ahora le ha salido en el cajón a Isabel Celaá y ha añadido el oprobio hacia los pobres funcionarios que hicieron ese trabajo, y ahora la van a oír cuando dijo lo que no debiera haber dicho. En libros de texto catalanes se encuentra, por ejemplo, que la resistencia al franquismo fue un fenómeno exclusivamente catalán, con insinuaciones muy claras incluso de que la guerra civil era algo contra Cataluña y no digamos ya la guerra de sucesión. Cuando se lo explicaron al señor Méndez de Vigo y cuando se lo han explicado a usted en un informe de la Alta Inspección del Estado, han escondido ese informe. Y cuando ese informe se ha publicado en la prensa, se han dedicado a desacreditar a la Alta Inspección del Estado. El señor Méndez de Vigo, mi predecesor, encargó un trabajo y no lo publicó. ¿Y sabe por qué no lo publicó? Probablemente porque tenía falta de rigor. La Constitución de 1978 eliminó la censura previa y poco después la autorización de los libros de texto. Conocen usted, señor Girauta, usted seguro que lo conoce, que el procedimiento es denuncia ante los tribunales ordinarios. Bueno, esta mujer que fue consejera de Educación en el País Vasco, que conoce el mundo de la función pública de primera mano, esto que ha hecho es una guarrada, hablando claro y pronto.
O sea, tú no puedes desacreditar reprochando falta de rigor a unos señores que han hecho su trabajo y tienes la obligación como líder de esa función pública de comerte tu comentario y decir, oye, esto no lo publicó el ministro que había antes, ya está, y a mí que me cuentan, ¿no? Vale, y desconocer y hablar sobre la alta inspección desconociendo las funciones esenciales de la alta inspección, entre las que está expresamente la de verificar los contenidos de los libros de texto, como no puede ser de otra manera. Es que una responsable de educación finja ignorar, que eso ya es malo, o ignore las funciones de la alta inspección, es una vergüenza. El ministro Méndez de Vigo ocultó con una infamia sin límites ese informe, con una infamia sin límites, porque desprotege a los ciudadanos españoles en Cataluña. Les tiene desprotegidos, abandonados y traicionados. Es decir, el gobierno de Rajoy hizo todo eso con los españoles en Cataluña, que son todos los catalanes. Y el gobierno de Isabel Celaá o el gobierno de Sánchez ha ido un pasito más allá, que es cargarse la valentía y el prestigio de la alta inspección, que ya tiene claro que no puede decir la verdad, que publique ese informe y no lo oculte, y vamos a ver la falta de rigor que tiene, la cantidad inmensa de muestras que sucede. Por cierto, si hubiera una sola muestra de apoyo al golpismo y de mentiras viles sobre la propia existencia de la nación española, ya sería suficiente para actuar, pero la ministra ha decidido que no, que se carga la alta inspección del Estado. El gobierno de Rajoy era infame, esto es ilegal. Pero es que los que han demostrado falta de rigor han sido los sucesivos ministros de Educación en España de las últimas décadas. Ha habido matices. Claro que ha habido matices, pero vamos. O sea, si es que volvemos siempre a lo mismo. Lo que sienten los españoles en Cataluña es que han sido abandonados. Los españoles no nacionalistas, los españoles no separatistas, son la mayoría, los españoles que no están por la ruptura, que siempre han sido mayoría y cada vez son menos, porque claro, 40 años de un bando machacando con sus técnicas de comunicación y con su marketing, y 40 años de otro bando desaparecido en combate. Y desde Madrid diciéndoles no os vamos a hacer caso, perdón. Cada vez que va alguien a Cataluña, o cada vez que vamos nosotros a Cataluña, vamos a un acto o vamos a celebrar el 12 de octubre, como iremos este año, siempre recibimos el mismo mensaje. No nos abandonéis, nos tenéis solos, no los de Vox. El conjunto de los españoles. Tenéis abandonados a los españoles residentes en Cataluña, que estamos aquí resistiendo como podemos, en las ciudades un poco mejor, en el campo bastante peor, en algunas provincias mejor que en otras. Los catalanes están abandonados. Y uno de los principales motivos por el que los catalanes están abandonados, los españoles abandonados en Cataluña, es porque la alta inspección del Estado no ha cumplido con su función. Claro que la educación se podía haber transferido a las comunidades autónomas sin tanto riesgo, si la alta inspección del Estado, que es ese seguro que se ha reservado el Estado durante todos estos años, se hubiera ejercido. Pero es que no es que hayan publicado un informe que hayan puesto en un cajón, es que llevamos años tolerando que los libros de texto sean absolutamente inasumibles, años tolerando que en una comunidad como Cataluña no haya un solo colegio, ni uno, donde puedes estudiar en español, como no lo hay en el País Vasco, excepto uno en Vitoria, como no lo va a haber pronto en Galicia, como no lo va a haber en Valencia y en Baleares. Y eso se lleva tolerando, pero no por esta ministra, señora Celaá, que lleva 100 días, ni por la anterior, sino por el conjunto de los ministros de Educación y por el conjunto de los gobiernos de los últimos 40 años. Y esto es lo verdaderamente grave de lo que hemos hecho los españoles con los españoles en Cataluña. Les hemos abandonado, empezando por la educación y luego abriendo la mano hacia cualquier otro sector que te puedas imaginar. Bueno, en resumidas cuentas, que los ángeles de Pedro son... ¿Tú querías añadir algo sobre el tema este? No, bueno, me parece que ahora nos echamos las manos a la cabeza con Cataluña, me parece muy grave, ¿eh? Pero es que esto viene de hace mucho. O sea, en el País Vasco se hizo exactamente lo mismo y nadie alzaba la voz por las manipulaciones que había muy graves en los libros de texto. Entonces es que al final el Estado español ha sido durante tantos años, no los socialistas, no Rajoy, no Aznar, han sido tan laxos durante tantísimo tiempo que ahora, ¿qué le vas a decir a un catalán? Claro. Bueno, ¿tú querías, Pablo? Vamos a ver. A mí me preocupa que la tensión política en Cataluña se traslade a las escuelas, porque es quizá el sector más vulnerable. Ahí están nuestros hijos menores. Entonces, habrá que hacer todos un esfuerzo de contención y de debate y de solución de los problemas, pero sin trasladar estos problemas a los niños. Y eso lo hemos visto este fin de semana en las calles de Barcelona, como una manifestación que pedía el uso del castellano
confrontó con una manifestación que pedía la defensa de la escola catalana. Perdona, pero no es verdad. Eso es muy grave. Bueno, eso es muy grave. Que se ataque ilegalmente una manifestación legal y que tú digas que se confrontaron dos manifestaciones. Perdona, pero no puedo dejar de intervenir porque tengo amigos que fueron agredidos y agredidos por la Policía Autonómica Catalana por manifestarse libremente. No digas eso, por favor, porque no fue así. Si me permites, desarrollo mi argumento. Eran los grupos de defensa de la tengo amigos allí que sufrieron que estaban acampados en la plaza de San Jaime y que se fueron a impedir la otra manera. Un respeto. A lo que voy es que el espacio público hay que compartirlo. Los nacionalistas están acostumbrados a tenerlo en exclusiva. Y yo sé que tú puedes tener esa visión de esos hechos, pero la policía, si me permites, me explico, si no me interrumpes continuamente. Pero por favor, no insultes a los agredidos. La policía también tiene la función de impedir que dos manifestaciones una manifestación agredida por unos señores, no fueron dos manifestaciones. La policía tiene la función del orden público y hay que impedir que dos manifestaciones de signo contrario coincidan. Y en cualquier caso, estamos más de acuerdo de lo que parece, estamos de acuerdo en muchas cosas, es decir, no puede haber contenidos inadecuados, no puede haber unos profesores que señalen a hijos de guardias civiles en los colegios catalanes, es decir, hay un trabajo que hacer, pero ya digo, hay que hacerlo con habilidad, es importante la denuncia, pero también es importante buscar soluciones a este asunto. Y luego, es importante también decir en Madrid que la inmersión lingüística puede haber estado mal hecha, pero la inmersión lingüística bien hecha es necesaria. Es necesaria que los niños catalanes salgan de la escuela hablando catalán y castellano y que no haya dos comunidades lingüísticas separadas, porque eso sí que dificulta la convivencia y la cohesión social. Pero si eso no se da, ya llevamos 30 años en que no se da, alguien tendrá que reponer eso. Y no se me ocurre mejor idea que lo haga la inspección, la alta inspección del Estado en materia educativa, con arreglo a lo que tienen allí arbitrado, que hagan de alta administración. Precisamente el problema es que durante 40 años no ha habido alta inspección de la educación, ni en Cataluña ni en otros lugares. Y no hubo dos comunidades, jamás hubo dos comunidades aisladas. El nacionalismo ha creado división y ha creado dos comunidades aisladas. Nunca jamás en Cataluña hubo dos comunidades enfrentadas una a otra. El nacionalismo ha creado eso y me estás diciendo que lo que hay que hacer es afirmar, reafirmar y apoyar lo que ha hecho el nacionalismo para crear esas dos comunidades enfrentadas. Nunca en Cataluña las hubo y las ha creado el nacionalismo. Y tú das por bueno eso. Este señor ha puesto en mi boca cosas que yo no he dicho. Es decir, yo quiero que todos los niños catalanes hablen castellano, yo quiero que sean hablen libres. catalán. Yo quiero que hablen lo que quieran. Yo quiero que sean libres. No quiero que, precisamente por saber catalán, unos niños tengan luego ventajas a la hora de acceder a la administración pública, a los trabajos de más calidad, y que los niños de origen andaluz, de origen castellano-leonés, que vienen con sus padres a Cataluña, no sepan catalán y estén en un gueto. El fracaso escolar en la comunidad castellano-parlante, gracias a la política de inmersión, más que duplica el del catalano-parlante. Y lo que se ha conseguido, y tú lo sabes y no vas a tener el valor de negármelo, es que se ha convertido que, salvo en circunstancias muy excepcionales, nadie se plantea irse a vivir a Cataluña por las desventajas. Nadie del resto de España se plantea irse a Cataluña, salvo en circunstancias muy excepcionales, por las desventajas que las barreras lingüísticas de esa política ha creado. O sea, en pocas palabras, la situación que vive Cataluña, que es muy complicada, porque no ha estado presente el Estado español allí desde hace 30 y muchos años, no va a mejorar con un gobierno que depende del voto del PDeCAT y de Esquerra. Lo mismo que los presupuestos, pues exactamente igual. No va a mejorar, si acaso tenderá a empeorar. Porque ¿cómo le van a decir ahora a Torra, oye, vamos a ver, quita que esto no puedes mantener esta patochada? La Constitución dice lo que dice, dos lenguas en situación de plena igualdad. Vale, hágase. Pero eso depende de coger a capítulo al consejero o la consejera de Educación catalán y de otros lugares y decirle, oiga, esto de que la gimnasia sea la única asignatura en catalán, se acabó. En castellano, se acabó. Y eso, pues, ¿cómo lo va a hacer Pedro Sánchez? Bueno, Xavier, una cosa sobre eso. El gobierno de España actual no depende en absoluto. Está en minoría como el anterior gobierno, por cierto.
que también estaba en minoría y que tenía las dificultades iguales que las que tiene el actual gobierno para tramitar leyes, las mismas. Tenía el anterior gobierno. Hombre, unas porque menos. Está en minoría, Una minoría menos de hecho, minoritaria, ¿no? Yo quiero recordar unas palabras que me parece necesario recordar en este momento. Cuando la moción de censura, recuerdo lo que dijo Rufián, que fue, para nosotros es tan desastroso, me parece que llegó a decir, tan desastroso como para ustedes votar a favor de Pedro Sánchez, pero queremos quitarles a ustedes, señor Rajoy. Bueno, pero en cualquier caso será el gobierno que menos le apriete el zapato al de Torra en Cataluña por razones que son obvias. Muchas gracias a todos por su interés y por su atención. Gracias a ustedes 5. Les deseo buen fin de semana en lo que queda y hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias.